Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmensísimo placer de charlar con Josema Vallejo y con Samuel Vázquez, vicepresidente y presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. Muchísimas gracias por haber accedido a esta invitación. Un honor. Muchas gracias. Como os comentaba fuera de cámara, me interesaría hablar con vosotros, porque es un tema que habéis estudiado y analizado hasta la saciedad, de la inmigración, pero no necesariamente de un aspecto concreto de la inmigración, sino desde un punto de vista más panorámico. Es decir, que la gente sepa qué es lo que sucede en relación con este asunto, desde que una persona toma la decisión de querer embarcar para venir a España, hasta que llega a España, cómo se le recibe en España, qué ayudas se le dan en España, qué termina sucediendo una vez se generaliza el efecto llamada. Ya en España tenemos a millones y millones y millones de personas de estas características, digamos un poco un recorrido cronológico. Estos son simplemente bloques temáticos, como os he comentado al principio, entonces la intención es que yo los vaya planteando y a partir de ahí vosotros, en relación con cada uno de ellos, habláis, os interrumpís todo lo que queráis durante el tiempo que consideréis oportuno para que las cosas se expliquen como vosotros consideráis que son. Entonces, si os parece bien, comenzamos con lo primero. Una persona de Senegal, una persona de Mauritania, una persona de cualquier otro sitio de África quiere embarcarse para venir a España. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se gestionan estas cosas? Yo, si me permite, Josema, antes de empezar a trazar el viaje, que se puede trazar un viaje desde el principio, la gente tiene que saber alguna cosita. Los procesos migratorios clásicos, que solían ser positivos para los países, eran procesos cuantitativamente poco relevantes porque emigrar era una aventura con resultado de muerte muchas veces. Era como cuando Colón se fue a hacer las Américas. No había muchos voluntarios por razones obvias, ¿no? Cuando empezaron a ser relevantes fueron procesos horizontales entre personas de la misma civilización, españoles que se van a Alemania a trabajar, que generan pocos problemas allí, simplemente tienes que darles un trabajo. Incluso en la inmigración horizontal en sentido amplio, cruzando el charco, llegando a Hispanoamérica, pero al fin y al cabo Hispanoamérica, gente de nuestra propia cultura. Y esto cambia con la llegada de la tecnología y el siglo XXI. Esto produce que los procesos migratorios tengan un impacto en nuestras sociedades muy diferentes a los del siglo XX. Por ejemplo, esto es algo que no entienden muchos liberales, que siguen apostando por la libre circulación de bienes y personas. Quizá la libre circulación de personas fue positiva hasta hace 50 años, 40 años. Ahora es un suicidio colectivo. Ahora tenemos masas ingentes de personas en migraciones verticales que vienen de territorios que no comparten nada, absolutamente nada con nosotros. Y el problema es que la tecnología ha logrado que lo que antes era imposible, es decir, reunir a miles de personas, trazar una estrategia para esas miles de personas, darles un punto de encuentro, darles un lugar de pago, todo eso se hace con un móvil y un grupo de Telegram. Entonces el mundo ha cambiado radicalmente desde que eso sucede, ¿vale? Y esto tienen que entenderlo la gente. Bien. Antes de entender qué es lo que nos pides ahora, el chico que sale de Mali, por hablar de un sitio, a España llegan ahora mismo 3 grandes rutas. La de Argelia acaba en Alicante, Baleares o Murcia. La del Mediterráneo acaba en Algeciras, Campo de Gibraltar, o si es terrestre, Ceuta y Melilla, saltando la valla. Y la que ahora está explotando, que es la del Atlántico, acaba en Canarias, que nos hace recibir a muchos subsaharianos del África Negra. Un chico de Mali. África, sobre todo el África Negra, es un territorio muy tribal, muy tribal. Yo, que he trabajado 20 años en la ciudad con más nigerianos de España, más que Madrid capital, cuando detenías a muchos nigerianos te solían decir aquello: a mí no me puedes cachear porque yo soy hijo de príncipe. Yo decía, ¿cuántos príncipes hay allí, no? Pues sí, los que vienen aquí, que suelen ser gente fuerte, fornida, con móviles en la mano ya, son el hijo del tipo más destacado, del príncipe, del que manda en la tribu correspondiente. No es aquel africano del Biafra que veíamos en los 90 muerto de hambre, que se le notaban las costillas. No es el tipo que viene ahora. Y este tipo viene engañado. Este perfil que te estoy dando ahora viene engañado. Allí se vive de una determinada manera, pero él ha visto en sus móviles, en los vídeos, que en Europa se vive muchísimo mejor. Y hay acceso a muchísimas más cosas. Entonces él se cree engañado que cuando llega aquí va a conseguir esas cosas. Él se cree que va a llegar aquí, le van a dar un trabajo, se va a hacer socio del Madrid, va a ir al Bernabéu a ver jugar a Modric. A los 10 días de estar aquí ya sabe que le han engañado. Las mafias, los políticos, el Welcome Refugees, todos. Este tipo engañado viene de un mundo donde la violencia es un ítem diario, prácticamente, donde se utiliza la violencia. Cuando pierde la cabeza, cuando entiende que le han engañado, cuando no sabe qué hacer, cuando no encuentra salida, muchas veces es carne de cañón, presa fácil para una serie de grupos criminales que puedan incorporarla a los procesos de violencia, que dan mucho dinero. Los grupos criminales dan mucho dinero, ¿vale? Entonces este es un perfil muy multitudinario. Luego hay otro perfil más peligroso,
pero igual de multitudinario. Y esto tiene que saberlo la gente. En nuestro país, hoy en día, cientos no, pululan miles de personas que han entrado de manera ilegal, que han hecho del delito una forma de vida, que no tienen ninguna intención de integrarse y piensan vivir del crimen toda su vida. Y no son cientos, son miles. Tracemos, por ejemplo, cambiemos de país, un tipo que viene de Marruecos. El rey ha indultado en los últimos años, me parece que a 12.000 presos, ¿no? Bueno, las cárceles están hacinadas, este tipo ha cometido delitos violentos, a lo mejor ha violado a alguien, llega la amnistía, sale de la cárcel, no puede volver a su pueblo, porque le matan si vuelve a su pueblo. Y entonces viene a España. Este perfil también es muy numeroso. Y aquí ni se va a integrar, ni tiene intención de integrarse, ni se va a levantar a las 6 de la mañana para currar 12 horas. No, aquí va a hacer del crimen una forma de vida. Entonces la gente tiene que saber, procesos migratorios clásicos, un efecto en nuestras sociedades. Procesos migratorios modernos por la tecnología y las nuevas rutas de comunicación, un efecto totalmente distinto en nuestras sociedades. Y los dos perfiles, a mi modo de ver, Josema, podrá tener otra experiencia en la calle. Los dos perfiles más mayoritarios hoy son el tipo que viene engañado, creyendo en serio que el cartel de Welcome Refugees es real, que cuando llega aquí alguien le va a dar el welcome, le va a dar un trabajo y va a tener una vida mejor, y entra en unos procesos de anomia radicales con el paso de los meses y vea que no hay nada para él, ¿verdad? Y el otro es el que sabe que allí donde vive delinquir le puede suponer la muerte, que le corten un brazo o que le metan en una prisión, que es una prisión donde vale casi más estar muerto, y sin embargo aquí no. Aquí puedo vivir durante años y años y años de delinquir, y luego voy yo, en mi grupo de respuesta en el sur de Madrid como Policía Nacional, paro a un tipo y tiene 110 antecedentes, 110 detenciones policiales previas, y sigue por la calle. Para ese tipo, nuestro país, nuestra forma de vida, nuestra civilización es una bicoca. Y no sé si hay otros perfiles, a lo mejor, Josema. No, claro, es que yo cuando Samuel habla solo tengo que callar y escuchar, porque tiene el don y la virtud de hacer en resúmenes muy breves pues toda una teoría destacada que puede llevar enciclopedias de escribir, ¿no? Porque cada frase que nos va dando pues encierra detrás un enorme discurso, ¿no? Ha dado una de las claves, la anomia. En los tiempos en los que existen los cambios de paradigma es cuando más aumenta la criminalidad. Por ejemplo, eso está descrito en criminología, y en este caso, en esta nueva sociedad moderna que tenemos, no es que hayan cambiado las normas de la sociedad moderna, han cambiado las normas a las que se enfrentan estas personas que acceden a esta sociedad moderna, ¿no? De repente todas sus normas carecen de validez, se enfrentan a normas nuevas, pero esas nuevas normas que deberían imponérseles u obligar a cumplir, no se les están obligando a cumplir. Entonces ellos andan un poquito en esa bipolaridad, ¿no? De lo que sabemos que tenemos que hacer, de lo que estamos acostumbrados toda la vida a hacer, lo que deberíamos hacer o lo que se supone que deberíamos hacer y lo que nadie nos exige. Por eso, cuando hay determinados hechos violentos, se habla de enfermedad mental, se habla de una incapacidad de adaptación, se habla de una falta de integración. Bueno, lo iremos avanzando a lo largo de todo este programa que vamos a hablar, ¿no? Mirad, la emigración, y en eso estamos de acuerdo todos, es un proceso tan natural como el ser humano. El ser humano lleva emigrando toda la vida. Ahora dicen, le quitan la palabra o in y lo llaman migrando, migración, ¿no? Para mí tiene poco sentido el léxico, las palabras. Simplemente son procesos por los cuales el ser humano va a buscar mejores posibilidades. ¿Cuándo ha buscado el ser humano mejores posibilidades? Toda su vida. ¿Pero por qué? Por una serie de falta de recursos naturales o porque una tribu o un grupo humano más numeroso o más capacitado ha expulsado del territorio a ese grupo humano. Así se producían las emigraciones a lo largo de toda la historia. Vale, llegamos a este nuevo momento cuando aparece la tecnología, y si queréis lo podemos retrotraer a partir de la Revolución Industrial o cuando empiezan los primeros grupos humanos a desplazarse masivamente a las Américas. A partir de ahí un relato que siempre ha sido un relato falseado, el relato del éxito en el proceso migratorio. Siempre se ha vendido la emigración como un camino que nos lleva al éxito. La emigración, evidentemente, era un plan de vida que asumían las personas. Mi plan de vida, ya que aquí carezco de las capacidades, un grupo rival me expulsa, o un grupo con más potencia que el mío me expulsa, o no tengo esos recursos naturales, no tengo ganado, no tengo agricultura, el terreno es hostil, yo voy a buscarme otra forma de vida. Hasta ahora eso que ha sido un plan de vida, por primera vez en la historia está siendo adulterado. Ahora, artificialmente se está empujando a personas a que sean distribuidas por determinados territorios de forma interesada. Evidentemente, aquella persona que emigra no lo ve así,
Él, a sí mismo, no se mira al espejo y dice, hay una serie de intereses ocultos en determinadas élites económicas, europeas o internacionales, que me están empujando a determinados territorios. Él, obviamente, no lo ve así, pero está ocurriendo así. Igual que desde finales del siglo pasado existía un interés por determinados grupos terroristas, yihadistas, de expulsar o de enviar, mejor dicho, a determinados grupos humanos a que inicien procesos de desestabilización en Europa. Bueno, todo eso se está produciendo de forma artificial. O sea, por primera vez en la historia, la emigración está dejando de ser un proyecto de vida para ser utilizado como proyecto de desestabilización de territorios ajenos, por temas militares o por temas económicos. Eso está por descubrir, depende del interés de cada uno. Bien, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, emigraban a las Américas. ¿Y qué nos decían siempre? Recordad las películas, ¿no? De Vente para Alemania, Pepe. A mí me gusta poner ese ejemplo porque ¿qué nos vendían? En Alemania, tú que estás en España muriéndote de hambre, tú vas a llegar a Alemania y aquí atan los perros con longaniza. Vas a trabajar 4 días y en 4 días vas a volver a tu tierra con el Mercedes y con dinero suficiente para ahorrar. Esta historia ya venía de las Américas. Si vas a Cuba, vas a volver con la capacidad de construir tu casa indiana, en Cantabria, en Asturias, en Galicia. Eso es la historia del éxito, pero lo que nunca nos cuentan es la historia real, la historia del fracaso, del que no llegaba, del que llegaba y se moría de hambre allí, o tenía que delinquir allí, del que hacía la fortuna justa como para sobrevivir allí, o del que tenía la enorme suerte de poder volver a su casa, aunque fuera con una mano delante y otra detrás. Ese relato nunca, jamás nos lo han contado. Y perdón, y del desarraigo que genera la inmigración también. Por supuesto. Porque parece que uno no se realiza hoy en día, si no se va a vivir 5 años a Tailandia y verse solo en esa situación haces un muy buen psicológicamente devastador. Haces un muy buen apunte. Te lo digo porque en mi familia se ha dado una situación, no a Tailandia, pero sí con Argentina, y yo sé de primera mano el desarraigo que genera verte en un sitio absolutamente desprovisto de las personas con las que tú te has criado. ¿Y qué hacen esas personas? ¿Qué hacen esas personas? Se juntan con los suyos. Exactamente. El ¿Sí? club de españoles. El club de españoles, el club de españoles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una estructura social tan definida que nos permite marcharnos a Estados Unidos, marcharnos a Tailandia, marcharnos a China, donde queramos, y allí conformar un grupo de iguales sometidos a las normas de ese lugar, sometidos a las normas. Sin embargo, esta gente viene de otras nacionalidades, de otras latitudes, y aquí se juntan con los suyos. Pero claro, ellos vienen de estructuras completamente desarraigadas, completamente disfuncionales. Entonces aquí no van a poder conducirse por la línea recta de nuestra sociedad. Y a partir de ahí, pues van a entrar, como estaba diciendo Samuel, ¿en qué? Pues lógicamente la delincuencia, porque si tú estás esperando venir aquí, Welcome Refugees, me van a poner un hotel, me van a dar una subvención, me van a dar una paga, me ha contado mi primo que ya está ahí en Francia que recibe un subsidio. Bueno, eso sirvió para aquellos que llegaron a finales del siglo pasado, pero para ti ya no hay nada, amigo, para ti ya no hay nada. ¿Qué va a hacer ese individuo? Me estoy poniendo en el mejor de los casos, en el caso de aquel que de verdad tenía intención de venir aquí a medrar en la sociedad, en el mejor sentido del término medrar, ¿no? Trabajando, formando una familia. Pero es que hay mucha gente que no viene con ese fin. Hay mucha gente que viene únicamente para entrar en la vía de la delincuencia porque esa era la vía social que ya practicaba en sus territorios de origen. Esta primera aclaración que habéis hecho me parece fundamental porque hay gente que parece que cuando uno critica la inmigración se entiende que la está criticando como fenómeno genérico, como fenómeno abstracto, y no ese es el tema. O sea, quien critica la inmigración normalmente lo que critica es una inmigración desbordada, una inmigración descontrolada, una inmigración sin ningún tipo de filtro. Entonces creo que es fundamental esta precisión que habéis hecho los dos para que se entienda dónde se va a poner la lupa en esta conversación. Sí, perdóname antes de que continúas, porque si no se me olvidará un apunte fundamental. Claro. Si precisamente nosotros lo que estamos o hemos tratado de expresar en este primer bloque es que ese proyecto de vida viene de esa desesperanza o esa necesidad. Creemos que lo idóneo sería que esa necesidad o esa desesperanza no existiera. Por tanto, si somos capaces, y no es responsabilidad nuestra, ojo, como europeos, no lo es, pero si fuéramos capaces de establecer esos recursos y esas capacidades en esos territorios de origen, igual no tendríamos que de alguna manera extraer esos recursos, el recurso más valioso de una sociedad que es su juventud. No necesitaríamos extraerlo porque se están extrayendo por intereses espurios. Entonces, hecha esta, primera precisión, que ya digo, me parece fundamental, como adelantaba, sí que me parecía especialmente relevante empezar hablando de la etapa 1 de este viaje, por decirlo así, porque hablando con muchas personas de este tema, parece que precisamente por no conocer cómo se gesta en estos procesos de inmigración, luego les cuesta mucho criticar ciertas cosas.
porque parece que piensan que todo es luz, alegría, color, desde un primer momento, cuando a poco que uno investiga, y ya lo habéis ido adelantando en vuestras primeras respuestas, aquí hay mafias, aquí hay traficantes de personas, aquí hay mucho dinero en juego, aquí hay engaños, aquí hay gente a la que se le estafa, etcétera. Entonces sí que me parecería muy interesante que, ya digo, converséis entre vosotros, hablad como en el orden que queráis, expliquéis un poco cómo se organizan estos viajes, qué tienes que pagar, a quién, qué hay detrás, qué intereses hay, etcétera. Podríamos decir que esto es un negocio, pero ya no es un negocio, esto es una industria. Hay 3 grandes industrias económicas en el siglo XXI. Las 3 las ha planteado la izquierda, a las 3 se ha sometido el PP. Son el clima, la ideología de género y la inmigración ilegal. Las 3 mueven miles de millones a nivel europeo y ocupan a miles de cargos de cada partido. Siendo esto, habiendo convertido un drama en un negocio, todo lo que hay detrás es perverso. Desde el origen ya es perverso, ¿vale? Es verdad que los grandes grupos económicos modernos, las grandes industrias modernas, y eso lo cuenta muy bien José, a la diferencia de la transformación del taylorismo y el forcismo a lo que pasa en el siglo XXI, a nuevos sistemas de producción, sistemas de delivery, just in time, que hace que en Europa se necesite mano de obra, mucha mano de obra, pero a un coste laboral muy bajo. Un tipo que se te suba a una bici y reparta 12 horas por 1.000 euros. Esto no se encontraba ya en Europa. Entonces los grandes conglomerados económicos hacen lo que hacen siempre. Van a Bruselas, que está lleno de lobbies, compran a políticos. Oye, aquí hay que abrir las fronteras porque para nuestros negocios necesitamos a muchos de estos. Este es el origen del plan hace 25 o 30 años, el origen. Ahora el plan se ha desbordado y no tienen ni idea de lo que hacer, ¿vale? Pero el origen es el negocio. Entonces el negocio está desde el principio. Los grandes grupos criminales, muchos de ellos habían utilizado las rutas en el siglo XX para hacerse millonarios y para ganar mucho dinero en las rutas de la droga, se dan cuenta, ante un descenso del consumo de droga y un posible descenso, sobre todo la heroína, llega un momento en que casi desaparecen, que aparecen drogas alternativas, pero pudiendo flaquear ese negocio, se dan cuenta que el negocio del siglo XXI es crear las mismas rutas, pero de seres humanos. Y van a ganar tanto dinero como ganaron con la droga. Aprovechan la tecnología para cogerles desde el lugar de origen, de tal manera que ese chico de Mali del que hablábamos sabe ya que hay un grupo de Telegram y que solo con meterse ahí va a tener la posibilidad de saber qué día tiene que ir y a dónde, a hablar con quién, cuándo va a salir, de dónde va a salir, cuánto va a tener que pagar y a quién se lo va a tener que dar en qué punto concreto del territorio. En ese primer estadio de la emigración, esa emigración porque estamos todavía en la perspectiva del país que emite, ya hay cobradores, ya es un negocio. Ya hay gente que está haciendo mucha pasta, porque un viaje son 3.000, 4.000, 5.000. Ahora estamos descubriendo que los sirios que vienen por los Balcanes, 8.000 y 9.000 euros. 8.000 y 9.000 euros. Hablamos de un gigantesco negocio económico. Desde el origen ya hay cobradores, ¿vale? El otro día me decía un compañero que está en la frontera, que está en Canarias, me decía un compañero que en la última barca que había llegado venían hasta dos rusos. Es decir, las rutas se han abierto tanto que ya viene gente de todos los sitios. Probablemente sean 2 jóvenes que no hayan cumplido sus obligaciones para con la guerra de Putin, saben lo que les va a pasar allí si les pilla el gobierno no habiendo cumplido sus obligaciones para con la guerra y han decidido coger una de las rutas ilegales, pagar lo que haya que pagar y llegar a España, llegar a Europa, ¿verdad? Pero desde el inicio ellos ya han pagado, desde allí, desde Rusia. Cuando se han embarcado en África vuelven a pagar. Ya hay otros cobradores y sigue el negocio. Los meten en un barco. El barco tiene que ser malo para que zozobre, porque si no zozobra, las leyes del mar no te obligan a rescatarlo. Por lo tanto, los barcos son malos adrede, para que zozobre. Una vez que el barco zozobra y aparece salvamento marítimo o lo que sea, lo que dicen las leyes del mar es que debe llevarse al puerto seguro más cercano. Y ahí está la trampa. Los líderes europeos no admiten que los puertos seguros más cercanos son puertos africanos, que son puertos seguros, pero perfectamente seguros. Y lo llevan, sin embargo, para completar el negocio, al puerto europeo más cercano, que en este caso es Canarias. Una vez que lleguen ahí, el negocio pasa a su estadio, a la mitad, digamos, de lo que es la industria económica. Ahora ya se oficializa el negocio. Si lo hicieras tú de manera individual, acabarías en la cárcel por el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. Pero lo hace el gobierno de España y no pasa nada. Llegas a la costa de Canarias y allí están recibiéndote Cruz Roja, CEAR. Lo primero que hacen es apuntarte en una lista. Por cada uno que reciban, tanto dinero reciben. Si reciben 500, tanto dinero. Si reciben menos, menos dinero. Las organizaciones, las asociaciones, desde Cruz Roja, CEAR, cualquier ONG de estas, que no son ONGs, porque dependen todas del dinero del gobierno, ¿qué ONG es esa? Claro. Bien, pero ya está
Ya hay un pagador en origen, un tipo que recibe pasta. Ya hay un pagador en la salida, otro tipo que recibe pasta. Los que reciben pasta son todos criminales. En el transbordo que va de África por el mar a España, esa mafia económica, esos criminales, ese crimen que es un crimen, se institucionaliza y se vuelve oficial y legal. Llegas aquí y aquí ya te recibe una institución legal, asentada en España, una ONG, lo que sea, te coge salvamento marítimo, lo que sea. Llegas. ¿Te reciben 500? Tanto dinero reciben. Hay otra organización diferente que se encarga de trasladarlos a la península y buscar para ellos un alojamiento, que puede ser desde un centro, un CETI, un CATE, un hotel, puede ser lo que sea en cada provincia. Esa otra organización vuelve a cobrar dinero. Ya vamos por el cuarto cobrador. Hay pagadores, que somos todos los españoles, y ya van 4 cobradores. Vuelve a cobrar dinero. Allí les informan de que proyecto de vida para ellos, ninguno, como decía Josema, ninguno. Ahora bien, aquí tienes una estancia máxima de 3 meses, ponte 4 meses. A veces están 4, 5, 6 meses, pero ellos quieren continuar con el negocio. Tienen que vaciar habitaciones para ir metiendo a los que llegan y seguir cobrando. Y a los que sueltan acaban pululando por tu barrio sin oficio ni beneficio, sin plan de vida, muchos sin conocer el idioma y sin otra posibilidad que arrimarse a un grupo criminal que ya está allí y ya conocen porque es hermano del grupo criminal al que primero pagaron en origen, ¿vale? Oye, si vas allí y te va mal, tú dame 4.000 euros. Si llegas al final de tu viaje a Córdoba, por ponerte un ejemplo, te meten 3 meses en un centro, no te dan ninguna formación laboral, no te consiguen ningún trabajo y te sueltan por la calle, que sepas que yo tengo un primo en Córdoba que te puede ayudar. Y el primo de Córdoba es un grupo criminal. Y a partir de ahora trabajas para ese grupo para subsistir. Y este es el 5.º pago ya. Y solo hay sinvergüenzas y criminales. Mucha pasta, sinvergüenzas y criminales. Y detrás de todo eso, tu barrio y tus hijos. José. Y es que el primo, este primo que cuando todos tus recursos se agoten, tienes un primo. Este primo ya estaba en Marsella, este primo ya estaba en Malmo, este primo está en todos los países que antes han vivido ya estos procesos. Pero parece ser que a los primos, Samuel, solo los veíamos tú y yo, sí, y unos cuantos chiflados más. Bueno, esto ha ocurrido toda la vida. No se me ocurre una forma más perversa y más clara, más evidente de blanquear la criminalidad que las propias instituciones recibiendo y acogiendo a aquellos que van a ser futuros criminales. Y esto es muy duro decirlo, es muy duro decirlo. En estas barcas, en estas pateras, en estos cayucos, viene gente muy buena, muy buena, gente regular y gente muy mala. Por abajo y por arriba, el sistema es tan cruel que los va a convertir a todos en criminales o en futuros criminales. No a todos, evidentemente, porque siempre va a haber excepciones, va a haber gente que se va a poder adaptar, fruto de la suerte, fruto de la casualidad y a veces fruto de instituciones que de verdad sí trabajan por los inmigrantes. Algunas hay, ¿vale? Algunas hay, honestas. Pero diriges a estos chavales a un futuro completamente incierto y terrorífico. Al del, ven aquí, hemos hecho de agencia de publicidad para las mafias, las propias instituciones europeas hacen de agencia de publicidad con el Welcome Refugees, en la Unión Europea te espera un futuro, tenemos para ti un subsidio, tenemos para ti una formación, aquí puedes desarrollarte como quieras. La agencia de publicidad, el alojamiento, lo tienen absolutamente todo. ¿Y la mafia qué hace? La mafia solo pone el barco, la extorsión, la paliza y la violación. Eso es lo único que pone la mafia. Les estamos haciendo ese trabajo. Tú cuando vas a una agencia de viajes a contratar un crucero, a contratar un circuito, a contratar un vuelo, ¿qué estás comprando? Un buen precio, un buen traslado, una buena experiencia en destino. Y por supuesto, faltaba más la garantía de llegar al destino. Una mala reseña en TripAdvisor, una mala reseña en Google y te destroza el negocio. Aquí no hay malas reseñas. Aquí nadie se atreve a hacer una mala reseña. ¿Por qué? Porque la propia agencia de publicidad, que es el gobierno, que son las instituciones, están diciéndole a todo el mundo que está con su grupo de Telegram, con su Facebook, con su Instagram, con su Signal en esos países que llamábamos antes el tercer mundo, que todo lo que hay aquí es éxito. Y es que realmente es éxito, porque incluso el primo que va a recibir ya a este pobre chaval que se ha quedado sin ninguna oportunidad, le está vendiendo que ese acogimiento que le va a hacer, por el cual tendrá una deuda que tendrá toda una vida para pagar, a esa chica que van a prostituir, ese chico que va a trabajar para la mafia traficando con drogas, a ese chico que van a colocar en la mendicidad, limpiando cristales, en una casa de apuestas, extorsionando con pequeños créditos a otros chavales,
hasta eso les van a vender como éxito, porque tú venías de nada y yo aquí te he hecho un hombre. Tú vas a formar parte de una organización en la que también vas a medrar ese concepto del que hemos hablado desde el principio. Es que para una sociedad europea que tenía ciertos valores, recordemos que el éxito social era la familia, unos mejores estudios, un mejor trabajo, pero sobre todo era alcanzar la felicidad, ¿no? Alcanzar la estabilidad, la felicidad. Pero en estos grupos tribales el éxito consiste en el poder, en la jerarquía, en estar por encima de la jerarquía, incluso no teniendo nada, incluso teniendo antecedentes, incluso estando en la miseria más absoluta, pero pudiendo ejercer la fuerza sobre otros que están por debajo de ti. Es una organización tribal la que estamos imponiendo ahora mismo en Europa y la estamos imponiendo nosotros mismos. No nos damos cuenta. Empieza todo, como ha dicho Samuel, queriendo traer mano de obra barata que realice un trabajo que nadie quiere. Pero claro, somos tan buenistas en Europa que este pobre chaval que está 12 horas con el patinete o con la bicicleta pedaleando para llevarnos la comida a domicilio, cuando llueve no falta el progre que dice, cuando llueve o hace mal tiempo, no hagas pedidos por una aplicación, porque es que se mojan, es que pasan frío. Pero vamos a ver, pedazo de anormal. Es en ese momento cuando más pedidos hay, cuando mejores son las tarifas para ellos y cuanto más dinero pueden ganar. Es en ese momento cuando ellos quieren trabajar y son ellos mismos los que dicen, preguntadle a cualquier rider, no habléis por nosotros, dejadnos trabajar tranquilos. Bueno, tenemos un sistema tan estúpido que quiere traer mano de obra barata y cuando la tiene aquí no quiere siquiera que trabaje por las migajas. Quiere que se mueran de hambre en una esquina porque somos tan racistas primarios que los queremos proteger. El hombre blanco es superior en todo. Por eso creemos que por pertenecer a determinada etnia, a determinado grupo, ya son colectivo desfavorecido, colectivo cuasi discapacitado, porque donde esté el hombre blanco, que está por encima de todo, que se quita lo demás. Y esta perspectiva no se nos ha ocurrido a ninguno de esos que llaman de ultraderecha, que llaman liberales, que llaman ultraliberales. No, solo se le ocurre a este izquierdista progre que siempre está en una situación de superioridad moral, allá sea el tema del que estemos tratando, ¿no? Por tanto, por resumir lo que quiero decir, el sistema es perverso desde que se inicia hasta que finaliza. No hay ni una parte del trayecto donde el inmigrante aquí, sea una víctima. Habéis puesto el foco en relación con una cosa que me parece fundamental porque es impactante, pero sí es cierta. Es como para tenerla en cuenta, que es, si estamos de acuerdo con que quien organiza estos viajes en el origen es un traficante de personas y son mafias, si en el momento en el que llega hay ciertas ONGs que echan un cable, y lo digo en el peor sentido de los términos, porque saben que por eso van a recibir su parte, están colaborando estas ONGs con mafias y con traficantes de personas. Álvaro, si esto es espontáneo, ¿cómo es posible que salgan determinadas personas cuando un barco desaparece, una embarcación desaparece, a decir que ha desaparecido? Primero, ¿tú cómo sabes que tal embarcación ha desaparecido en el Atlántico? ¿Cómo lo sabes? Es que lleva un transpondedor, la está siguiendo por GPS. Segundo, ¿cómo sabes cuánta gente ha desaparecido? Con nombres y apellidos. ¿Cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres? ¿Es que tienes una lista de embarque? Pues entonces no es una actividad espontánea. Es una actividad de tráfico neta. Como se ha demostrado 1.000.000 de veces también, y yo invito a cualquiera que le guste un poco la navegación o que tenga conocimientos de navegación, a que un día con su embarcación, si tiene la desgracia de quedarse sin máquina, dé un distress, o sea, dé un aviso de emergencia, un mayday. Bueno, cuando llegue salvamento marítimo, a poco que haya corriente o viento, abatimiento o deriva, la embarcación no va a estar en el punto. Y eso que ha trasladado su posición GPS, que lleva radar, que las embarcaciones llevan todo tipo de medios, ¿no? Porque la embarcación no va a estar en el mismo punto. Oye, sin embargo, las ONGs llevan un rumbo, una derrota de abordaje justo a la embarcación. O sea, encontrar una aguja en un pajar. Y esta gente encuentra siempre la aguja en el pajar. Es evidente, es evidente. Ahora, el que no lo quiera ver, que no lo vea. No sé si quieres añadir algo. No, pues si tú, como dije antes, si tú y un grupo de amigos montáis una organización paralela y decís eso es exactamente lo mismo que hace el gobierno, tú acabarás en prisión por el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. Y luego otro apunte que has dado, porque efectivamente esto no se trata de color de piel, de raza, de nacionalidad. A mí eso me da igual. Eso solo le importa a la izquierda para hacer política. A nosotros nos da exactamente igual. De lo que se trata es de entender que cuando se descontrola, cuando se desborda la frontera, cuando no tenemos control para saber quién viene, de dónde viene, cuál es su bagaje, cuáles son sus antecedentes, cuál es su proyecto de vida aquí y qué pretende, cuando no tenemos ningún dato de estos, pues entonces lo que vamos a tener es miles de personas que probablemente alteren el bienestar social de cualquier sociedad moderna europea. ¿Y por qué sabemos, por ejemplo, que en España no ha llegado ni de cerca a donde vamos a llegar? ¿Por qué Francia está mucho peor que nosotros? ¿Por qué sabemos que aquí dentro de 7, 8 años vamos a estar muchísimo peor de lo que estamos ahora?
Porque si algo hemos entendido después de estudiar el modelo comparado, es que los países, los grandes territorios, estallan criminalmente hablando con la segunda y tercera generación, que es la que ya nace en un sitio y no agacha la cabeza como esa primera generación que pasó todos los tormentos, pero que vino aquí a currar, a matarse a currar, que vino aquí y acepta casi de manera sumisa todos los males que le puedan acaecer si es para darle un futuro mejor a los siguientes, pero la segunda generación que ya nace aquí, entre algodones, ya nace viendo todo lo que hay a su mano, viendo la cantidad de cosas que se pueden conseguir en la civilización occidental, viendo los coches, los móviles, viendo lo que no han visto sus padres nunca en sus lugares de origen, ¿no? Esa no se adapta ya también, esa no acepta el chantaje también, esa se rebela. Y eso lo sabemos por Francia y lo sabemos por Suecia, que los países estallan criminalmente hablando con la segunda y tercera generación. España todavía no ha visto eso. Por eso vamos a un escenario muchísimo peor. Y los que hemos hecho sociología criminal y modelo comparado, llevamos una década avisando. ¿Y qué hemos ganado? Que acabaran con nuestra carrera. Eso es lo que hemos ganado. Es que sobre todo también, perdón, y te cedo ya el turno, Josema, claro, uno se integra entre otros motivos cuando tiene razones para integrarse o cuando la realidad le obliga a integrarse. O sea, yo lo que percibo en relación con esta cuestión es que no hay absolutamente ningún incentivo para que yo me integre. Si yo, porque están absolutamente sobrerepresentados y, en fin, a uno ya, por decir la verdad, le llaman cualquier cosa, en la concesión de ayudas están absolutamente sobrerepresentados y es así. Sanidad. Luego, en relación con lo que es las propias dinámicas, yo me junto con los míos, se me deja hacer exactamente lo que a mí me dé la gana. Hay muchas ocasiones en las que se dice, bueno, que respeten la ley y ya está, en fin. Error. No y error. No. Si tú vienes de una sociedad, y aquí más que preguntar estoy dando mi punto de vista, perdonadme, pero bueno, si tú vienes de una sociedad fallida y vas a una sociedad jugándote la vida, será por algo. Será porque esa sociedad hace cosas para que funcione mejor que la tuya. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú cuando vas a esa sociedad pretendas implantar lo mismo que de donde vienes, que lo ha hecho fracasar? Porque, sorpresa, cuando se implantan y se desarrollan y se generalizan estas cosas, fracasan también esta nueva sociedad. Claro. Esto me recuerda, yo siempre pongo un ejemplo. Imaginemos que montamos vosotros dos una empresa y yo una empresa distinta. Y mi empresa va fatal, me arruino, una cosa, vamos, vergonzosa como nunca se ha visto en el entorno empresarial, y la vuestra va como un tiro. Pero bueno, os caigo tan bien y os separáis tanto de mí que decís, bueno, Álvaro, no te preocupes, que te hacemos socio de la nuestra. Y cuando yo voy como socio a vuestra empresa os digo, vale, pero no sabéis hacer esto, entonces escuchadme porque yo tengo ciertos conocimientos de negocios. Pero eso ocurre en la vida real, ¿eh? Tendría yo en todo caso que amoldarme a vuestra visión de los negocios porque algo estaréis haciendo mejor que yo para que yo vaya a vosotros y no vosotros conmigo. Entonces, a mí eso me parece algo particularmente preocupante, que es que no se integran porque es que tampoco se les exige de algún modo esa integración. Porque se ha invertido el contrato social, que es algo que también llevamos 10 años diciendo. Tú acabas de exponerlo con el ejemplo de una empresa. Pero es así, si esto está funcionando razonablemente bien, que es el mejor sistema que tenemos, con sus muchos defectos, es el mejor sistema. Samuel dice siempre, es el mejor sistema, por eso todo el mundo quiere venir aquí. Es que si no sería la inversa. Ahora que quieres venir aquí, ¿por qué? Porque este sistema funcionaba bien. Pues no vengas a cargártelo. No tiene ninguna lógica. Pero mirad, estos primeros magrebíes que llegaron a Francia, llegaron a trabajar como verdaderos esclavos. Francia los acogió, pero no con los brazos abiertos. Les dijo, os vais a comer los peores trabajos que hay. Y ellos dijeron, bueno, no tenemos capacidad, no tenemos formación, no tenemos otra cosa que poder hacer, mantenimiento de carreteras en las peores condiciones, las mujeres limpieza, cuidado de ancianos, un poco lo que se empieza a ver o que se empezó a ver aquí hace 20 años. Asumieron esos trabajos, se levantaban a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, trabajan muy duramente para ganar unos salarios muy exiguos. Algunos tuvieron suerte, se les facilitaron viviendas de protección oficial, que cuidaron, que cuidaron. Ellos las cuidaron. Pero como bien acaba de explicar mi compañero, la segunda generación nace y dice, mi madre se levanta a las 5 de la mañana, mi padre se levanta a las 5 de la mañana, yo no puedo acceder a ni uno solo de los recursos del resto de franceses que veo, que visten bien, que comen en buenos restaurantes, que tienen buenos coches, que tienen una buena vida. Yo quiero ser como ellos. Sus padres les debieron explicar, tú ahora no puedes ser como ellos, pero no es una cuestión ni de racismo, ni de xenofobia, es una cuestión de pura sociología vital. La vida nos ha puesto en esta situación y para conseguir ascender en el escalafón social vas a tener que currar mucho, estudiar mucho y además tener mucha suerte. Mucha suerte. Hubo muchos padres que sí trataron de inculcarles esos valores a sus hijos, pero la mayoría
que estaban trabajando muchas horas no tenían tiempo para vigilar a sus hijos. Lo fácil era ver cómo aquel que ya venía desviado y se dedicaba al tráfico de drogas en pequeñas cantidades, pues sí que podía comprarse el scooter, el ciclomotor, sí que podía comprarse cuando llegaba la mayoría de edad un coche, sí que tenía dinero para ir al bar, para invitar a las chicas, etc. Y los ejemplos negativos siempre cunden, sobre todo entre los pares en las sociedades jóvenes. O sea, las referencias a la criminalidad que siempre se creen, cuando el padre es criminal o la madre es criminal, el hijo tiene que salir criminal. Bueno, pues puede ser, pero no es tanto en la familia como en los pares, ¿no? En los pares de edad. Los ejemplos de nuestros amigos, que siempre nos influyen más que la familia, desgraciadamente. Luego, cuando somos más adultos, nos damos cuenta de que era un mal ejemplo. Bien, pues toda esta gente que estuvo desamparada durante todos esos años se dedicó en gran parte a realizar actividades, si no criminales, ilegales. Y si no ilegales, desviadas de lo que es una conducta ordinaria social. Nadie les puso cortapisa. Nadie. Aquellos que tuvieron hijos hoy son la tercera, la cuarta generación, ya han convertido Francia, han convertido Suecia, han convertido determinadas zonas de Alemania y de Italia en un verdadero infierno. Aquí tenemos a los hijos de la primera generación, que también lo explica muy bien Samuel, que venían de Sudamérica, que están empezando a desviarse. ¿Por qué? Porque sus padres, que vinieron a trabajar muchísimo, como he dicho, cuidando ancianos, en obras, en pequeños establecimientos, en almacenes, cargando palés, han dejado a los hijos desatendidos. ¿Por qué? ¿Porque no los querían? No, porque no tenían otro remedio que estar trabajando muchísimas horas. Esos son ahora los jóvenes que se nos están desviando. ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo gestionar esa segunda generación. Nos estamos ocupando del buenismo, del subsidio, de la integración ficticia, y al joven que ya tenemos aquí, al que de verdad tenemos aquí, del que podemos hacer carrera, el que es valioso para nuestra sociedad, o incluso para volver a la suya el día de mañana, porque todos quieren volver a sus orígenes, es algo que nos pasa a todos, el arraigo que has comentado. No los estamos sabiendo gestionar y estamos expulsando al español autóctono, que se quiere marchar fuera, al inmigrante de segunda generación, que ya ve que aquí tiene pocas oportunidades, al criminal que no se quiere integrar. Estamos mal gestionando a toda una generación de jóvenes. Eso yo he repetido en muchas ocasiones, que parece que hay un pensamiento, en fin, que yo no termino de comprender, en virtud del cual hubo un día una lotería entre todos los países del mundo. A unos les tocó ser ricos, a otros les tocó ser pobres, y ya está, por los tiempos de los tiempos, y las cosas no funcionan de este modo. O sea, cualquier país, se aplica las políticas correctas en muchos ámbitos, le irá bien, y se aplica las políticas incorrectas, le irá mal, y este cambio puede verse en cuestión de una generación. Es decir, si a un país le da por hacer exactamente lo contrario de lo que tiene que hacer, en cuestión de 20, 30 años, puede irse al carajo, y viceversa. Entonces, me parece especialmente ilustrativo, que ya ha salido en unas cuantas ocasiones en esta conversación, el tema de Francia y el tema de Suecia, porque siempre pues el pueblerino español ha escuchado cómo se le vendían las bondades de estos nórdicos que lo sabían hacer todo bien, a diferencia de nosotros, etcétera, el paraíso socialdemócrata y tal, y en relación con Francia quizás la publicidad no era tan tal, pero parecida. Entonces, me gustaría que explicaseis en qué se han convertido Francia y Suecia, en términos generales, sé que no podéis profundizar al detalle, como consecuencia de aplicar ciertas políticas migratorias radicalmente contrarias a pues, lo que vosotros estáis defendiendo aquí. Ahora mismo nosotros corremos el grave peligro, por la incompetencia de nuestros políticos, de cometer el mismo error que Francia. Francia se aferró a los procesos de aculturación, es decir, como todas las culturas son iguales, déjales, permíteles y respeta que desplieguen todas, que respeten la ley solo, y con eso ya nos llega. Si respetan la ley, pues déjales, que quieren cerrar una calle y tirar alfombras, que recen, que quieren levantar mezquitas, menús halal en los colegios, menús halal, que tapan la cabeza de sus niñas, bueno, son sus costumbres, las niñas de 12 años con la cabeza tapada. Y en la educación laica francesa, la que quitó los crucifijos de las paredes, crucifijo ya no está, pero las niñas llevan la cabeza tapada, y en el comedor hay menú halal. ¿Y dónde está el laicismo ahí? ¿Dónde está el laicismo? No. No se trata de respetar sí, por supuesto, pero se trata de explicarles, de obligarles, de esos incentivos de los que tú hablabas, de que si vienes aquí, bienvenido, me da igual tu raza, me da igual el color de tu piel, pero aquí 1, se entra de manera legal, 2, se permanece sin cometer delitos, 2, y 3, si has cumplido las 2 primeras, te integras en nuestra cultura y en nuestras dinámicas sociales. No es potestativo, es obligatorio, porque sabemos que si no cumplimos esta tercera, como en Francia, se crean sociedades paralelas donde replican sus mundos en nuestros mundos y convierten nuestros mundos también en estados fallidos. Y esto ya pasa, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. Yo acabo de venir
de ronda de los dos. Está en las 4 provincias de Cataluña y en las 3 del País Vasco. Y hay pueblos que ya son exactamente igual que lo que hemos visto en Francia en los vídeos. A mí me paraba una mamá llorando en un pueblo de Lérida y me decía, mira Samuel, en la clase de mi nena hay 20 niños. 18 musulmanes, mi nena y su amigo. Ha venido el del Qatar y nos ha reunido. He dicho, mira, lo siento, esto es un negocio. Los precios son ajustadísimos, yo no puedo perder dinero, no puedo hacer menús especiales. A partir del mes que viene, todos el mismo menú halal. Y ahora mi niño toma menú halal. En esta educación, bueno, aquí no es laica, esa confesional, dicen, ¿no? Bueno, esto es un error. Esto es un error gravísimo. Gravísimo que vamos a pagar. Igual que pagamos que nuestros políticos del bipartidismo no entendieran lo de que hay que respetar la ley, que hay que entrar por los conductos legales, que tenemos que saber de dónde vienen y cuáles son sus antecedentes. No, welcome refugees. Han tardado mucho en entenderlo, parece que ahora empiezan a entenderlo. No sé cuánto van a tardar en esta segunda premisa, pero esta segunda premisa es fundamental para que no destrocen nuestras sociedades. Yo fui con mi mujer a Turquía, visité toda Turquía. Para entrar en la mezquita azul, mi mujer se tiene que poner velo. No se puede negociar. Son sus costumbres, son sus dinámicas sociales. No te pones velo, no ves la mezquita azul. Es bastante sencillo. No permiten que pongamos nuestros mundos en sus mundos. Pues nosotros tiene que ser exactamente igual. Porque si no van a replicar esos estados fallidos aquí. Y no es solo una cuestión de respeto de la ley. Las miles de niñas, solo en Rotterdam, 1.200 niñas tuteladas, violadas durante 2 décadas. Durante 2 décadas, ante el silencio de políticos, periodistas y mandos policiales, lo fueron por bandas de bangladesíes y pakistaníes, todos ellos ciudadanos británicos, y muchos de ellos sin antecedentes penales. Camareros, taxistas, lo siento, no. Yo no voy a esperar a que vengan aquí, impongan sus costumbres y violen a miles de nuestras niñas. Y no voy a esperar a que violen a una niña antes de echarle. No es que todavía no ha cometido ningún delito. ¿Por qué le vas a echar? Porque no se adapta a nuestro mundo, a nuestras costumbres. Y yo no voy a esperar a que viole a una niña, porque una vez violada, la niña ya tiene una condena y es cadena perpetua. Esa niña recordará la violación todos los días de su vida. ¿Cómo vuelves de una violación? Otra mamá en Cataluña me contaba cómo había sido violada su hija, 2 intentos de suicidio llevaba ya. ¿Cómo vuelves de una violación? ¿En serio tengo que esperar a que viola a una niña para echarle? Porque hasta ahora ha respetado la ley. ¿En serio vamos a esperar a lo que pasó en Inglaterra con las niñas tuteladas? Ni hablar. Ni hablar, al menos desde mi punto de vista, ni hablar. El que no se adapte, el que no respete nuestra cultura y nuestras dinámicas sociales, hay que expulsarle. Lo siento. En Europa hay 3 cosas. Grecia, Roma y el cristianismo. La búsqueda de la verdad y la belleza, el imperio de la ley y el Estado de Derecho, la moral. El corpus moral, que es el cristianismo. Y esté a creer o no creer en Dios. Yo no creo en Dios, da igual. El cristianismo impregna toda nuestra vida y todas nuestras acciones. Como cuando discutí con el diputado de Podemos, que puso una plañidera en Twitter para reírse de ella, una mujer de negro con la peineta detrás de un Cristo llorando, una plañidera de la Semana Santa, y puso año 2024, como diciendo, mira el atraso que tenemos. Y yo le contesté, año 2024, ¿después de quién? Hasta para hacer un chiste idiota, malo, necesitas a Jesús. Es lo que somos, medimos el tiempo en función de Jesús. Bien, esto es lo que hay. Vienes de un estado fallido, bienvenido, me da igual el color de tu piel, pero te adaptas a lo que hay aquí. No vamos, como vivimos en la civilización más libre y próspera que ha tenido la humanidad, no vamos ahora a asumir el riesgo de perderla. Lo siento, y por eso hay que tener el control de frontera. Las civilizaciones se construyeron dentro de muros, murallas. Vete a Ávila, que está casi intacta, la de Ávila. Ahí construimos civilización. Las murallas tienen puertas abiertas. Vengo de Persia, vengo a vender sedas. Entra. 100 jinetes a caballo al fondo, embozados. Cierra las puertas. Porque si te tiran, si te derriban la muralla, se acaba la civilización. Esto hay que entenderlo. El bipartidismo no lo entiende. Ha tardado 10 años en entender lo de la inmigración ilegal y en negar el welcome refugees. Y lo están empezando a hacer porque baja la intención de voto, no porque suban las violaciones a niñas. Hace 7 años, antes de la llegada de este gobierno, en España se violaron 1.900 mujeres. Ya estamos en 5.000. En 5.000. En Francia se violan 80 mujeres al día. Y no hay por qué esperar a llegar a ese estadio. No tenemos por qué. Han tardado 10 años estos partidos en entender que aquí solo se puede entrar de manera legal. A ver si no tardan otros 10 en entender que una vez estés aquí y respetes la ley, además debes de integrarte en nuestra cultura y en nuestras dinámicas sociales. Y si no lo haces, también te tienes que volver. A mí ya... Perdona, ¿recuerdas la famosa canción? Es que nosotros somos ya muy mayores. ¿Recuerdas la famosa canción de Abre la muralla, cierra la muralla? Sí. Pum, pum, ¿quién es? Ana Belén y Víctor Manuel, ¿te acuerdas tú de esa canción? Bueno, pues dejaba muy claro que hay veces que la muralla hay que abrirla y otras veces hay que cerrar la muralla.
en su mente y en su ideal mundo progresista, eso se les ha olvidado. Porque hay algo todavía peor, Álvaro, que esta gente ande violando niñas. Es que no son conscientes de que lo que están haciendo es una atrocidad y una barbaridad. Si tú los coges por separado y les preguntas, les dices, pero ¿os dais cuenta de la barbaridad que habéis hecho con más de 2.000 criaturas? Te dirán que no han hecho absolutamente nada malo. Que eso entra dentro de un corpus social, de unos modos, unos usos que ellos tienen para con las niñas, que no son sus niñas, evidentemente, que no son de su religión. Ellos están convencidos de que se ha cometido una gran injusticia. Con esos mimbres y con esa gente nos tenemos que enfrentar, con gente que no es capaz de entender la barbaridad de lo que está haciendo. A mí ya... Sí, perdón, Samuel. Lo que me contaba un francés que había vivido en Saint-Denis, que era hijo de argelino, y me contaba esto que está explicando Josema muy bien. Me decía, yo llego un momento, un tipo que viene, segunda generación, papás que vienen a matarse a currar, y si vienes a matarte a currar, adaptarte a lo que hay, a mí me da igual que seas argelino, ¿qué me importa a mí que seas argelino? Bien, el niño intenta también seguir los pasos de su padre, en este caso albañil, bueno, intenta estudiar el oficio, y se echa una novia francesa, una novia de Francia de toda la vida, una novia francesa. Y dice, cuando yo salía de mi barrio, llegó un momento en el que ya me paraban los grupitos de argelinos que veías en Saint-Denis. Cuando yo fui por la primera vez a París en el 98 y me esperé en Saint-Denis, casualmente, y yo ya veía esos grupos de las esquinas de argelinos que yo decía, esta gente en actitud vigilante, ¿qué hace? Esto es mal pronóstico tiene esto, decía yo. Yo no entendía muy bien todavía el problema, pero decía, esto no veo yo que esto vaya a acabar bien. Y él me decía, estos grupos, cuando yo vuelvo de dejar a mi novia, son los que me dicen, ¿qué haces? Digo, ¿cómo que qué hago? Es mi novia. Dice, esas no están para ser novias, esas están para follar, para hacer lo que quieras con ellas. Tu novia tiene que ser una de las nuestras. Esto siempre lo decían a finales de los 90. A finales de los 90 ya había este caldo de cultivo en la calle y no había políticos franceses capaces de salir a frenar esto. Por miedo a que les llamaran esto, a que les llamaran lo otro, no había. Y esto lo ha explicado Josema, llevado al caso particular. Ellos tienen unos usos y costumbres y entienden que ciertas cosas son normales que a ti te parecen abominables. Bien, pues una vez aquí, o entiendes que son abominables o una patada en el culo. Es que esto es una cosa que a mí me sorprende, en el mal sentido del término. Ya de entrada me parece raro que una persona que está abandonando un estado absolutamente fallido, cuando va a otro no se dé cuenta de que tiene que aclimatarse para no repetir lo mismo. O sea, a mí esto ya de entrada me descuadra. Me parecería lo normal que esta misma persona, motu propio, se diese cuenta. Pero bueno, lo que ya me parece absolutamente demencial es que encima, por nuestra parte, toleremos esa falta de aclimatación. Me contaban, y es algo que tuve que preguntar si me estaban tomando el pelo, que en el ejército, en la instrucción, tienen menú halal. ¿En el ejército español? Sí. Perfectamente. Yo no lo sabía, pero te creo. No lo sé. No sé si es el caso, pero sí. No, lo tuve que preguntar y dije, vamos a ver, o sea, tú estás reclutando a personas para que defiendan a España, creo. Y una forma de vida, la civilización occidental en su conjunto. Y permites que personas con una cultura absolutamente distinta a la tuya, hasta el punto de que no comen lo que tú comes, vaya a ir a conflictos bélicos a defender a España. Sí, sí. ¿Y tú crees que eso, llegado el momento de la verdad, defenderán a España? A mí es algo que me dejó absolutamente perplejo. Bueno, pero Álvaro, pero si es que el problema ya no es que lleguen a defender a España o no, porque... A donde voy es el infantilismo, la ingenuidad y lo peligroso que denota ese punto de vista de pensar que esto va simplemente de comida, que no pasa nada. Si quieren comer esto, porque no van a poder. Que son musulmanes, que son, que son judíos, que son cristianos, que son agnósticos, ateos, de todo. Ya están, perdón por completar el argumento, ya también me han contado que están dentro de lo que es el recinto formando sus grupúsculos, y claro, de todo el mundo, etcétera. Que el problema es, porque yo le he hablado alguna vez con algún compañero, alguien que conozco, que es musulmán y que para él España es lo primero. Musulmán, pero para él España es lo primero. Y por la bandera, como dice él, mato y muero. Pero mi pregunta, o la que yo le suelo hacer es, muy bien, vale, pero si mañana no estamos hablando de Marruecos, España, no estamos hablando de Argelia, España, estamos hablando de Islam, cristianismo. ¿Cuál es tu respuesta?
Y es cuando empezamos con las evasivas, es cuando empezamos con los problemas, es cuando empezamos... Digo, yo quiero saber si tú, que practicas la yihad primaria pues es el esfuerzo de todo musulmán por aquello que llamábamos mostrar la fe, vivir acorde a la fe y que todo aquel que te rodea pues comprenda esa fe en el Islam y que debe practicar los preceptos del Islam, que es la yihad primaria, y luego tenemos la yihad secundaria, que es aquella que se impone por la fuerza. Vale, si tú que eres un buen musulmán que practicas y que tratas de que todos nos convirtamos al Islam, no por la fuerza, sino por el convencimiento, mañana te llaman a la yihad secundaria y os llaman a todos y desgraciadamente tenemos que vernos enfrentados, ¿tú con quién vas? Y no hace falta que te diga con quién va. Todos sabemos con quién va. ¿Por qué? Porque la religión trasciende con mucho, la ideología trasciende con mucho la cultura. Es la base de todo. Nosotros, para bien o para mal, creo que para bien, porque se ha demostrado que somos la sociedad hasta ahora la más perfecta que ha existido en la historia de la humanidad, pues nuestra base es el cristianismo. Miren, lo siento mucho, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Mañana, si ustedes nos demuestran que hay una sociedad mejor, pues igual la cambiamos. Pero de momento lo que nos están demostrando es que la sociedad que ustedes traen no es mejor. De hecho, es bastante peor, es bastante oscura. A mí sí me parece bastante dramático el hecho de que la gente no se dé cuenta de cosas tan básicas. Si el ser humano se diferencia de algo con respecto a los animales, entre otras cosas, es porque no necesitamos quemarnos para saber que el fuego quema. Y ni siquiera muchos animales necesitan esto. Es decir, ya son capaces de asimilar estos conceptos y de evitarlo. Es decir, nosotros somos perfectamente capaces, por poco coeficiente intelectual que tenga una persona, no hace falta ser un genio, para llevar a cabo un proceso mental dentro de nuestras cabezas, y si vemos que el resultado es desastroso, no poner en práctica esa acción concreta y evitarme pues el resultado fatídico. Yo sé que si yo voy conduciendo a 280 por hora por la autovía, lo más probable es que pida el control en algún momento y me estrelle, ergo no hace falta y no conduzco a esa velocidad por la autovía. Y no he necesitado conducir a esa velocidad para darme cuenta del peligro. Y a mí lo que me parece particularmente preocupante es que percibo que la gente se tiene que dar cuenta de que el fuego quema, o sea, se tiene que quemar para darse cuenta de que el fuego quema, porque ahora, lamentablemente, ya hay muchas personas en Cataluña que sí que se están dando cuenta de a qué conduce esto, pero en un estadio en el que ya no es tan fácilmente reversible. Y eso es a mí lo que me preocupa. No obedeces a tus instintos, Álvaro. No obedeces a tus instintos. Como hemos dicho al principio, la emigración, los procesos migratorios ya no son una opción vital personal o un plan familiar. Son una imposición ideológica que hacen que convenzan a miles de personas, a millones llegado el caso, de que lo que hay que hacer, casi por norma, es salir de tu lugar y emigrar. Eso es una implantación, hoy en día es un constructo social. Algo que le encanta esa palabra, esa expresión, constructo social, le encanta a la izquierda, ¿no? Y a la progresía. Bueno, pues a nosotros también nos están implantando el constructo social de que debemos deconstruir absolutamente todo lo que traíamos, todo nuestro bagaje cultural. Por eso, hasta que no nos quemamos, hasta que no ponemos la mano en el fuego por Santos Cerdán y te lo imputa la UCO, hasta que no ponemos la mano en el fuego por Ábalos y aparecen los vídeos, hasta que no nos hemos quemado, nos hemos abrasado, no nos damos cuenta. Bueno, pues porque es muy difícil vencer esa programación que le implantan a una persona hoy en día ya desde que nace. Si tú abres un libro de texto, ¿qué ves? Matemáticas, el rosco de la Agenda 2030. ¿Pero qué pinta aquí el rosco de la Agenda 2030? Sociales, medio natural, y venga rosco de la Agenda 2030, y venga cambio climático, y venga género, y venga... Entonces, programar una criaturita es muy sencillo. Lo hacen desde pequeñitos porque alguien como nosotros ya es difícil que lo programen, y aún así lo consiguen con muchísima gente. Es un bombardeo continuo. Por eso también hablamos muchas veces de que ¿por qué no interesa que medios como este despeguen? ¿Por qué están etiquetados como pseudomedios? ¿Por qué cualquier youtuber que tiene juicio crítico? ¿Por qué cualquier instagramer que da contenidos que tienen coherencia y capacidad, cualquier pequeño programa es tachado automáticamente de pseudomedio fanático, ultra? Pues porque tienen que anular la potencia de estos mensajes. Si no, no consiguen programar. Ahora mismo estos medios están desprogramando miles de mentes. Desprogramando miles de mentes que con los medios tradicionales estaban siendo programadas desde la infancia hasta la edad adulta. Hay personas muy, muy adultas ya y muy formadas, la programación no entiende de formación académica, que siguen repitiendo los mantras ideológicos que empezaba diciendo Samuel. El clima, el género... Es imposible, es muy difícil vencer esto. Y sobre todo es complicado y muy peligroso tener que llegar al momento de quemarte para ver la luz y darte cuenta de que el fuego quema, porque, y es una pregunta que os lanzo, ¿es demasiado tarde para reaccionar? Por ejemplo, en Francia
si el gobierno francés dijese, bueno, pues hemos cometido un tremendo error y todas las personas, incluso obviando la legalidad en el sentido que aunque tengas la nacionalidad francesa, si detectamos ciertos patrones y tal y cual, también fuera. Es decir, tú le puedes decir a 10 millones de personas, 15 millones de personas que no se quieren ir y que son combativas, que se vayan sin que se produzca un enfrentamiento violento como consecuencia de esa... Sí, se puede, además se hace, y se hace además de manera más rápida de lo que la gente cree. Francia se recuperaría perfectamente. De hecho, tenemos escenarios de degradación criminal mucho peores que el de Francia, como El Salvador, donde se ha vuelto en 5 años. Claro. 5 años. Un escenario de degradación criminal 10 veces superior al de Francia. Por lo tanto, sí. Y no hace falta que se vayan todos. Es obligarles a integrarse. Obligarles a integrarse, utilizando la fuerza. Porque el Estado, cuando no impone la fuerza, cuando no impone la autoridad a través de la fuerza, la autoridad, el concepto de autoridad y el de fuerza van unidos. No mola el mensaje, ¿vale? O no es muy pro-rey. Pues pero eso es lo que hay. Si no puedes imponer por la fuerza tu autoridad, no tienes autoridad. Y si no tienes tu autoridad, habrá otro tipo violento dispuesto a ejercerla. Y ese tipo violento puede ser la mafia tradicional, ese condigliano, puede ser el nuevo crimen organizado, trata de seres humanos, en la Molenbeek, o puede ser la Sharia en Saint-Denis. Pero siempre hay un tipo dispuesto a utilizar la violencia en ausencia de la fuerza para imponer la autoridad. Si logras tener un político, un tipo fuerte, un hombre fuerte, capaz de asumir el coste, porque tiene coste, de imponer esa autoridad en la calle, claro que recuperas Francia y España, pero sí, países criminalmente mucho peores. Pero tienes que entender que necesitamos un político que no piense en las siguientes elecciones, en la poltrona, sino que piense en las siguientes generaciones. Y eso es lo que no ha tenido Europa. Hasta la llegada de los melones, no, esto no lo ha tenido Europa. Siempre se pensaba en los próximos 4 años. ¿Imponer la autoridad tiene coste para un político? Muy alto. Si yo siempre pongo el ejemplo de Barbate, porque David era seguidor nuestro y porque nos tocó el corazón, ¿no? Que te maten a David y a Miguel Ángel, 10 minutos de telediario. ¿Ceses? ¿Dimisiones? ¿Descenso en la intención de voto? David y Miguel Ángel muertos. Terribles. Ahora bien, David se da la vuelta y le pega un tiro entre ceja y ceja al narco de la lancha, se te levanta medio país el día siguiente. Eran niños, solo estaban haciendo bromas, haciendo trompos, no habían hecho daño a nadie, asesinos, torturadores, fascistas. Delegado del gobierno, dimite. Director general, dimite. Intención de voto, baja. Los políticos no quieren asumir ese coste y por lo tanto prefieren que maten a David y a Miguel Ángel. Porque si matas, si le pegas un tiro entre ceja y ceja al narco de la lancha, el coste político es muy alto. Y entre el coste político y la necesidad que tenemos como sociedad, por el bien de las futuras generaciones, de que en el siguiente enfrentamiento no nos pasen por encima 2 guardias civiles, sino que los guardias civiles abatan al narco, es una necesidad para las siguientes generaciones. Eso todavía no hemos tenido un político. Yo ahora mismo, como sabes, formo parte de un proyecto político que es Vox y creo firmemente que ese político es Santiago Abascal, estoy absolutamente seguro. Solo por la confianza que me ha dado a mí a la hora de decir estas cosas, ¿verdad? Lo creo. Pero hasta ahora Europa no ha tenido ese tipo de políticos. Ha tenido políticos diciendo, ¿qué es lo que tiene coste aquí para mi poltrona? Esto. Pues esto no. ¿Qué es lo que no tiene coste para mi poltrona? Esto. Pues esto sí. Caballero, para su poltrona no podrá no tener coste ahora, pero para el futuro de sus hijos va a tener mucho coste. Me da exactamente igual. Mira lo que te voy a decir. Anecdótico. Iba a decir el primero, probablemente Josema, el único, ¿no? El único mando policial. Hace 15, 20 años. Mando de verdad, un jefe de policía que levantó la voz. Fue el de Malmo. Probablemente la primera gran ciudad en Europa en perderse. Fue el de Malmo, que salió un viernes a la rueda de prensa y dijo, señores, vamos a perder la ciudad. Es imposible, con lo que me estáis dando, con los medios recursos, con la seguridad jurídica que tienen mis agentes ahora mismo, y lo que estáis metiendo aquí, vamos a perder esta ciudad. 4 o 5 años. Vamos a perder esta ciudad. Lo dijo un viernes. El lunes le cesaron. Es así. Estos han sido nuestros líderes políticos. Las sociedades solían estar regidas por consejos de sabios identificados por consejos de ancianos, que eran los que tenían más conocimiento del entorno próximo y cercano, por lo tanto más capacidad para solucionar problemas en ese entorno. Esos consejos de sabios hoy son ávalos y esta patulea de gente. Por lo tanto, estamos en manos de los peores en el peor momento. Y cuando los mandos políticos dejan al policía activo, al policía que se atreve a decir, señores, o cortamos radicalmente esto, o esto acaba con nosotros. Ejemplo de Nueva York con Giuliani Bratton, o ejemplo de Los Ángeles con el jefe de policía Yates.
Claro, cuando todo se desborda, cuando la criminalidad ya es evidente, cuando uno no puede salir de casa sin que le roben, le atraquen o lo maten, cuando ya están las portadas de todos los diarios y en todos los telediarios del mundo que no puedes ir a Nueva York porque te matan, entonces el político le dice al policía, haz lo que tengas que hacer, haz lo que quieras, manga ancha, y encabeza esa revolución policial. Claro, llega el policía y lo hace. Ostras, y acaba con la criminalidad en 4 días. O sea, una criminalidad no podía salir a la puerta de la calle, el policía capaz, un líder, acaba con esa criminalidad. ¿Qué ocurre? Que cuando ya no hay criminalidad es cuando vienen los problemas. La gente se ha olvidado de que no podía salir a la calle. Y entonces cuando le dice al político que ha venido un policía y me ha hablado con un tono un poco más rudo de lo debido, es que, ¿cómo acabó Bratton? Cuando empezó a hacerle sombra al alcalde Giuliani, cuando salía más en las portadas que Giuliani, defenestrado. ¿Cómo acabó Yates? Cuando acabó con la criminalidad en Los Ángeles, 3/4 de lo mismo. ¿Cómo acabará Bukele? No nos quepa duda, acabará mal. ¿Por qué? Desgraciadamente, igual que ha pasado aquí en España, la gente ya no recuerda a ETA. ETA, ¿eso qué es ETA? ¿Qué es ETA? Ya nadie se acuerda, ¿no? Pues en El Salvador, desgraciadamente, estoy convencido, dentro de una generación o 2, se olvidarán de que no podían salir a la calle sin que a la hermana la violaran, sin que a la mamá la mataran, sin que al papá lo obligaran a trabajar para la Mara. Se olvidarán y dirán, este gobierno que tenemos es un poquito duro, deberíamos volver otra vez a los derechos. Es lo que pasa siempre. Por eso necesitamos ese liderazgo que sea capaz de asumir ese coste de que al principio todo el mundo lo odie, ocupe todas las portadas, diciendo tirano, dictador, etcétera, pero al final el pueblo va a apoyar esa política diciendo yo ahora sí puedo salir a la calle. Desgraciadamente el modelo policial es muy complejo de gestionar porque, claro, requiere uso de la fuerza. A ningún ciudadano le gusta que un policía le pare para multarle. Yo he estirado muchos años en la calle como Samuel y hay veces que paras al ciudadano con la mejor de las intenciones, ojo, que a veces, y no sé si es el tono, no sé si es la forma, el ciudadano ya se pone en defensa. Oiga, yo no soy un criminal, más les valiera a ustedes a detener terroristas. Pero nosotros no tenemos un detector ni de terroristas ni de criminales. Tenemos cierta deformación profesional o cierta formación profesional que nos indica quién puede ser más problemático o no. No obstante, señora, solo le echo así en la ventanita porque está en un vado y había un señor que quería salir y usted estaba con el móvil y no se ha enterado, pero me ha montado aquí un circo de 3 pistas. O sea, el ciudadano tiende a rebelarse contra la autoridad. Eso pasa siempre. El ciudadano honrado, cuanto más el criminal. Por lo tanto, la gestión de las sociedades es siempre, siempre muy compleja. Esto que dice me recuerda a algo que escribía Chesterton, que es muy ilustrativo, para hablar de los reformistas inteligentes y de los reformistas que no lo son. Y decía, supongamos que vamos por el campo andando y vemos una puerta en medio del campo. Dice, el reformista idiota dirá, ¿qué narices hace una puerta en medio del campo? Y le pegará una patada y la derribará y ya está. Dice, el reformista inteligente lo que hará será, es decir, si alguien puso una puerta en medio del campo, será por algo. Entonces, primero voy a entender por qué alguien la puso aquí y una vez lo haya entendido, ya valoraré si se siguen dando las mismas razones y si se tiene que conservar o si no, y entonces la tiro. Y esto me recuerda a lo que comentabas tú, Josema, en relación con la policía en tiempos pacíficos, en relación con los cuales puede molestar. Pero el político actual escucha a ese reformista inteligente que ha averiguado después de un sesudo estudio por qué la puerta estaba ahí y puede llegar a la conclusión de que en un momento esa puerta fue útil, pero ahora ya no, y ahora sí podríamos quitarla. Claro. Y el político es cuando llega y dice, bueno, no, déjala, no sea que eso me traiga algún problema, ¿no? Y ese es, desgraciadamente, uno de los problemas que tenemos en esta sociedad, el famoso banco pintado, ¿no? Si alguien puso el banco pintado aquí, por algo será, vamos a dejarlo. Bueno, tenemos que hacernos preguntas. El reformista inteligente, a veces tú, se hace preguntas y llega a conclusiones. Si la conclusión es que hay que seguir manteniendo el modelo, se mantiene. Si hay que quitarlo, se quita. No, lo que me refiero precisamente es que la inutilidad de la puerta en el campo es a lo que muchos llegan viendo la inutilidad de la policía en un tiempo pacífico. Claro. Es decir, ¿qué hace este aquí si todo va bien? Claro, es que a lo mejor va bien porque está ahí. Entonces no le pegues una patada, manténlo. Y sí que quería haceros una pregunta, como guardia civil y policía que sois, en relación con las interferencias que pueden tener las cuestiones ideológicas en relación con vuestro actuar diario. Has comentado antes, Samuel, el tema del Reino Unido, que a mí me pareció de lo más terrible que he leído yo en los últimos años. Por cierto, en ningún medio de comunicación. Tuve que enterarme a través de pseudomedios, a través de Twitter, porque en ningún medio de comunicación tradicional hice por encontrarlo. Se contaba esto. La policía reconocía abiertamente que, siendo consciente de las violaciones en masa que se estaban produciendo, decidieron ocultarlo, decidieron no sacarlo a la luz
por miedo a que se les llamase racistas, que estaban estigmatizando a segmentos de la población, etcétera, etcétera. Entonces, quería preguntaros si vosotros habéis sentido presiones políticas para hacer o no hacer ciertas cosas, y si el hecho de decir también lo que estáis diciendo en vuestras carreras os ha supuesto un descrédito, advertencias, etcétera, si ha sido bien recibido, si ha tenido su coste. Eso es la base de todo. La base de todo es lo que acabas de mencionar. Nosotros tenemos, en nuestro modelo, se prioriza absolutamente la perspectiva política sobre la profesional. La perspectiva política y el mensaje político es todo. Se trabaja siempre para proteger estructuras de poder y discursos políticos, nunca para proteger ciudadanos. Todo aquel policía que intente proteger ciudadanos va a ver cercenada su carrera. Nunca va a llegar a la cúspide de la pirámide. Si además ese policía se revela y le cuenta a la sociedad, que es lo que hemos hecho nosotros, lo que está pasando, y gracias a las nuevas autopistas de comunicación no controladas por el poder, porque a este señor y a mí no nos conocería nadie si no hubiera esto que llaman pseudomedios. A mí jamás me habrían llamado para un telediario. O sea, hasta hace 20 años a mí no me había conocido nadie. A mí me conocen porque existe YouTube, existe Instagram, existen youtubers, existen canales nuevos, modernos, todo por esto nos conocen. Y es ahí cuando empezaron a perseguirnos. Es decir, nosotros llevamos diciendo lo mismo 10 años. Y a mí nadie me dijo nada. Pero fui a la Asamblea de Madrid, me enfrenté al diputado de Podemos y al del PSOE. Mis réplicas a esos dos diputados, 3 millones de visualizaciones. De allí salí sin carrera ya. A mí nunca me mató un criminal. 20 años en el sur de Madrid, 7.000 servicios de SADA respondidos, de 091 y de 112, 7.000. He respondido yo con mi binomio. Nunca me mató un criminal. Fuera de servicio nunca me persiguió un criminal. Fui a la Asamblea de Madrid, me enfrenté al poder, a los 15 días ya me había matado el poder. A los 15 días arruinaron mi carrera. Bueno, me tuve que salir, porque si no, no cobraba, ya no tenía sueldo, porque cuestioné el relato. Como decimos en nuestro libro, no en este, en el primero, Don't Fuck the Police, nadie cuestiona el relato, nada cuestiona el relato, pobre del que cuestiona el relato. Eso hace que la perspectiva política, tener tipos al frente de las instituciones, el director general de la policía es analfabeto en ciencia policial y criminal. Si es analfabeto en ciencia policial y criminal, ¿quién lo ha puesto ahí? ¿Y por qué? Porque no está para proteger ciudadanos, está para proteger el poder de sus chanchullos. Por eso han puesto un tipo con el carné del partido. Deja a profesionales coger las riendas. Él ha nombrado el ejemplo por antonomasia. Nueva York era una ciudad en guerra en los años 80. Todos los hemos visto en las películas, lo que era Nueva York en los años 80. A partir de las 11, las mamás no dejaban a los hijos bajar al metro, por ejemplo. En una ciudad en guerra, Giuliani gana las elecciones con esa premisa: voy a pacificar esta ciudad. Los neoyorquinos están hartos de la violencia. ¿A quién llama? Ni siquiera llama a uno de los majors que tenían mucho poder en Nueva York, porque dice, si estos han sido parte del problema, no pueden ser parte de la solución, evidentemente. Llama a un comisario de Boston, a eternos enemigos de Nueva York, a William Bratton, y entre Bratton, Anemone, Mappel y Timoney, 4 grandes policías, 4 policías de la calle, plantean un nuevo modelo policial, plantean una reforma de la política criminal que nos lleva al plan tolerancia cero. En 7 años, la ciudad en guerra pasó a ser la ciudad más segura de todas las grandes ciudades norteamericanas. Un 80% en descensos de muertes, de asesinatos y agresiones sexuales. En 7 años. Y al tercer año ya habían echado a Bratton, porque le hacía sombra a Giuliani. Pero gracias a Dios permaneció su plan durante una década. Permaneció Timoney, Shaq Mappel, Anemone, los grandes policías de Bratton. Le dejaron hacer a los profesionales. Y la ciudad en guerra se convirtió en la gran ciudad más segura de América. Que nos dejen hacer a los profesionales y se revierte Saint-Denis, se revierte Barcelona y se revierte todo. Y esto no empieza porque la policía se líe a tiros con los malos. No se revierte el modelo así. Se revierte porque el ciudadano honrado tira un papel al suelo y hay un policía que lo dice, ese papel no va al suelo, ese papel va a la papelera. Usted lo que tiene que hacer es perseguir terroristas. No, el papel va a la papelera. Y como usted no quiere meter el papel a la papelera, además de la sanción económica que se lleva, puede llegar un momento en el que ese señor acabe detenido, ¿vale? O sea, esto, pongo el ejemplo para entender que es un proceso que es escalable. Podemos evitar acabar a tiros si hacemos cumplir la ley desde las pequeñas cosas. ¿Qué se hizo en Nueva York? Lo que se hizo en Los Ángeles y lo que se hizo en todas partes. Primero, la policía tenía una gran capacidad de uso de la fuerza, pero además tenía una gran autoridad moral entre el ciudadano de base, que no era criminal per se. Antaño, alguien levantaba la mano y decía, alto guardia civil, alto policía, y separaba a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Porque el policía te fuera a pegar una paliza? ¿Porque el policía? No, porque sabía que te ibas detenido a la comisaría de policía y ahí vas a recibir una alta pena por parte de la justicia. Y la pena se iba a cumplir. En los países donde las penas se cumplen, donde hay un gran
engranaje, un gran entramado judicial, no hace falta que haya tanta policía. No hace falta. Eso es extrapolable también a las policías de las dictaduras y a las policías de los regímenes totalitarios. En esos regímenes no hay mucha policía, de hecho hay muy poquita. ¿Por qué? Porque cada vecino puede ser un delator, cada vecino puede pillar, puede chivarte y puedes acabar en un gulag. ¿De acuerdo? Pues ese modelo en las sociedades actuales, que no es válido ni es deseable, ¿vale? Es el modelo que ahora hay un determinado gobierno que intenta imponer, nuestro gobierno que intenta imponer controlando fiscalía, controlando medios, controlando jueces, controlando redes, controlando absolutamente todo. Ese es el modelo policial dictatorial. Aquel por el cual ya no es que te denuncie el vecino, es que te denuncia el algoritmo, o sea, está hasta el trabajo hecho. No hace falta mucha policía. Nosotros abogamos por un sistema donde haya un número suficiente de policías, no hace falta tampoco que sea un número ingente, por el cual se reduzca la burocracia, muchísimo, porque tenemos muchísima burocracia, muchísimo acto, muchísimo desfile y muchísima tontería. Sin embargo, las normas, las pocas que debe haber, que son normas sociales de obligado cumplimiento, se cumplan de modo obligatorio. Usted no tira papeles al suelo, usted no hace pintadas en las paredes, su perro no deja la porquería donde usted le da la gana. Dice, hombre, es que de ahí al asesinato... No, de ahí al asesinato hay una conducta incívica que va escalando. Eso en las personas que no nacen ya con desviaciones, ¿vale? Pero en las personas desviadas hay que atajarlas haciendo un uso de la fuerza. Cuando el ciudadano ve a un policía haciendo un uso de la fuerza contra otro ciudadano, es porque ese ciudadano ha cometido algún tipo de delito. Dejar actuar al policía, confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en algunos momentos sociales como en esto pueden estar en descrédito o no, pero siempre por la interferencia política, ¿vale? No quiero olvidarme, decir que ahora, claro, es que el gobierno está interfiriendo en la policía, en los jueces, etcétera. Vale, pero es que esto se lleva haciendo toda la vida. Desde que estamos en democracia, los partidos intentan controlar a los policías, poniendo a los suyos, poniendo a sus mandos políticos al mando de las cúpulas. Con un solo policía vas a controlar una cúpula inmensa. ¿Cómo? Pues obligando a que las operaciones judiciales se comuniquen a las delegaciones de gobierno. De esa forma son los gobiernos, los partidos políticos en el aparato del gobierno, los que controlan qué personas están incursas en determinadas operaciones. Pueden hacer uso de esa información, para bien o para mal, para extraer a los suyos si están implicados en operaciones de determinados cargos y aliviar esa presión, o para utilizarlo contra el partido de la oposición. Esto es una auténtica vergüenza. Es que estamos controlados de la A a la Z por el poder político, cuando las fuerzas policiales deben ser completamente autónomas, depender únicamente del imperio de la ley. Yo que creo mucho en los incentivos, particularmente en el ámbito laboral, sí que es cierto que como abogado penalista, que en muchas ocasiones también llevamos la defensa de policías, os veo absolutamente desamparados. Os pongo un ejemplo. Un policía está haciendo una intervención en una casa problemática, les da un toque, no le hacen ni puñetero caso, vuelve a la media hora, les da otro toque, no le hacen ni puñetero caso, y a la tercera vez que va, por llamadas de vecinos, escucha dentro de esa casa alguien pedir auxilio. El momento en el que toca la puerta, le abre la persona que estaba dentro, está hablando con esa persona, que le da muy mala pinta, y la persona que está dentro de la casa le cierra la puerta. Conforme se está cerrando la puerta, el policía tiene 2 décimas de segundo para decidir si para la puerta y entra o si deja que se cierre, habiendo escuchado auxilio y que pase lo que tenga que pasar. Este policía decidió poner la mano y entró en la casa. La chica que está dentro de la casa luego negó haber pedido auxilio, allanamiento de morada, claro, detención ilegal. Le pedían 20 y pico años de cárcel. 20 y pico años de cárcel. Esperemos que todo termine bien, que yo creo que sí, pero le pedían 20 y pico años de cárcel. Ya de entrada me parece muy osada la actitud, en este caso concreto de los jueces, que se piensan que están en las mismas circunstancias que el policía en ese momento. Es decir, vamos a dedicar 5 sesiones a valorar si el policía en esas 2 décimas de segundo tenía que reaccionar de otra forma. El escenario no es el mismo. No es lo mismo reflexionar en una sala con aire acondicionado durante 5 días que teniendo delante una persona que te da mala espina en 2 décimas de segundo. O sea, a mí me parece injusto el tratar de resolver en un escenario totalmente distinto, digamos, esa situación. Y al final el policía que era un policía de verdad honrado, con vocación de servicio, etcétera, que se pudo jugar la vida ese día, porque entra en la casa y vete tú a saber lo que podía haber pasado ahí dentro. Sí. Lo que nos decía el hombre con el corazón destrozado es: si me libro de esta, va a volver a entrar en la casa su padre. Claro. Y el incentivo que tienes es decir, mira, yo me limpio las manos y ya está. Muchas veces salen vídeos en Twitter donde se ve a un policía que frente a un criminal parece, y digo parece entre comillas, acobardado, porque parece que le dé miedo. No le da miedo. Lo que pasa es que sabe que como se pase de la línea 1 milímetro,
se va a la cárcel, vamos, 5, 10 o 15 años o vete tú a saber. Y eso al final, si se generaliza, lo que genera es un efecto social absolutamente devastador. Sí. Y en esas estamos. Lo hemos contado en este libro y lo contamos en Don't Fuck the Police también, en Zona de Confort Criminal, y en Don't Fuck the Police hablamos de cómo está la situación a nivel policial y cómo está la situación a nivel criminal. Nuestro editor, cuando hablamos de determinadas cosas sobre determinados políticos, nos decía, pero esto es verdad. No, esto no puede ser verdad. Digo, eso lo tienes a un golpe de clic mirando en Google para que puedas verificar que todo lo que decimos es cierto. En cuanto a lo que dices de las actuaciones policiales, contamos el caso de un conocido juez, que evidentemente no citamos por pura prudencia, al que llevamos a hacer una intervención simulada, evidentemente, en un simulador, para que se diera cuenta de cómo funcionan estas cosas. Esto en Estados Unidos hace muchos años que se hace. Invitar a políticos, invitar a fiscales, invitar a periodistas, gente de relevancia, a que se ponga en la situación. Preparan una pequeña barbacoa, ¿no? Hacen un pequeño briefing y les toman las pulsaciones cuando están, como estamos ahora, distendidos. Bueno, pues estas son las pulsaciones, bien, normal, 60, 70. Les explican la situación. Mire, va usted a entrar en ese domicilio. Alguien ha llamado porque se oyen gritos. Parece ser que hay alguien dentro que pide ayuda y hay alguien armado o no lo tenemos muy claro. Pero bueno, eso es... Es que el tema es eso, que no lo sabes en el momento en el que... Esa es la información que usted recibe. Claro. Vale, ja. Vale, mire, se va a poner usted este equipamiento policial. Le ponen un chaleco y le dan un arma de airsoft cargada con las bolitas de pintura. De bueno, pues nada... entre usted en el domicilio y a ver cómo solventa la cuestión. Y entran, y resulta que cuando entran al domicilio aparece un individuo que evidentemente es un policía disfrazado, con un cuchillo, también con pintura, que le agrede, ¿de acuerdo? Le agrede, le pega 4 machetazos, el juez o el periodista de turno se lían a tiros con el arma de airsoft, y cuando sale con las pulsaciones a 140, 150, dicen, bueno, y ahora hágame un relato de lo que ha vivido. ¿Cuánta gente había dentro? No tengo ni idea. ¿El atacante cómo era? Descríbamelo. No lo sé. ¿Le ha disparado usted al atacante o no? No saben, no son capaces de relatar qué ha ocurrido. Entonces cuando les dicen, mire, señoría, ¿ha visto a la niña? ¿Qué niña? Mire, ahí está la silueta de la niña. Le ha pegado usted un tiro en la cabeza. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Sí, mire, y 2 tiros han salido por la ventana. Había una señora por ahí pasando y se la ha cargado usted. Ha vaciado el cargador y mire, ahora lo va a reproducir en vídeo porque está todo grabado. Había 15 bolitas de pintura dentro del cargador, pero usted ha dado como 50 veces al disparador. ¿Y el malo? No tengo ni idea. Pues mira, el malo lo ha matado 5 veces. Mira, aquí, zonas vitales, femoral, yugular. Usted está muerto. ¿Y el malo no lo ha matado? No, al malo ni lo ha rozado. Por contra, otras veces, el malo, en concreto con este juez, lo que hizo fue que el malo disparó, abrió fuego, se dio la vuelta, giró y se fue corriendo. El juez no resultó herido y le metió un cargador en la espalda, ¿vale? Y decía su señoría, claro, a mí esto nadie me lo había explicado así. Yo me hubiera metido a mí mismo a la cárcel. ¿Lo ve, señoría? Las cosas no son como se las cuentan, hay que vivirlas. Las pulsaciones a 150, sabiendo que ni va usted a matar a nadie realmente, ni va a morir, ni hay ningún malo. Estamos en una fiesta entre policías, entre amigos, para que usted conozca estas situaciones de primera mano. Eso aquí en España no se hace, se está empezando a hacer. Es una cuestión económica, evidentemente, pero es muy útil, muy útil. Sí. Por conectar con aquello de lo que estábamos hablando del descrédito de la autoridad desde un punto de vista social, esto ya se lleva al extremo cuando hablamos de las zonas no-go. Lo comentáis en el libro, hay zonas de confort criminal, que son aquellas zonas en las que un delincuente pues, se siente más o menos seguro, está en un entorno, digamos, que le es familiar, etcétera, etcétera. Y las zonas no-go son zonas en las que directamente la autoridad estatal, policial, ha sido suplantada. Me gustaría que explicaseis en qué consisten las zonas no-go, porque te he escuchado a ti decir en alguna entrevista, no recuerdo hace cuánto fue, que sostenías que en España todavía no había zonas no-go, pero que en zonas como en Francia, en Suecia, sí que hay. Entonces me gustaría que explicases en qué consisten allí y hasta qué punto ya se están empezando a asomar aquí, que sí que decías que ya había aviso de que esto estaba apareciendo aquí también en algunos lugares. Sí, hay alarmas clarísimas, vamos, que es cuestión de muy poco. Lo de las zonas no-go en España es cuestión de muy poco. Las zonas no-go tienen algunas características, no es solo que eso ya sucede en España, y es lo que la gente cree que es una zona no-go. No es solo que llames a la policía y no entre el radiopatrulla de turno, eso pasa ya en algunos sitios en Ceuta, en algunos sitios de Cataluña. No es solo eso. Es decir, en una zona no-go, efectivamente, el radiopatrulla, si tú llamas porque tienes un problema, el radiopatrulla de turno que te debería asistir en 3 minutos no va a entrar. Tiene que esperar a que haya un grupo organizado, a que haya un plan, entonces tiene que llegar una serie de policías de apoyo, entonces no va a tardar 3 minutos, va a tardar 30 minutos. Y para cuando llegue tú, no sé dónde estarás, pero probablemente no estés bien.
Eso ya pasa en España. Es el estadio previo a lo que es la zona no-go. La zona no-go no es solo eso. Es que además de eso, la autoridad tradicional se ha perdido tanto que ni siquiera vas a restablecer el orden una vez hayas conseguido el plan. Una vez a los 30 minutos, cuando entres con tu grupo de respuesta va a salir a pedradas. Porque hay un grupo organizado dentro con soldados, con tipos dispuestos a utilizar la violencia. Esto lo hemos visto por primera vez en España hace nada en Cataluña y por segunda vez la semana pasada. Es decir, una detención de un imán y un grupo organizado que en cuestión de 10 minutos, con más de 100 y pico hombres, es capaz de asaltar una comisaría de manera violenta. Eso ya es un escenario previo a la zona no-go. Es decir, ya hay una nueva autoridad en la zona capaz de reclutar hombres que están dispuestos a utilizar la violencia por ti y que, gracias a la tecnología, puedes reunirlos o juntarlos en minutos. Han detenido al imán. El imán está en la comisaría X. A los 15 minutos, 100 tipos asaltan la comisaría X. Eso ya es una zona no-go. Eso lo estamos empezando a ver ahora mismo. No sé de cuándo es esa entrevista, será hace unos meses. Si no me fijé exactamente en... Eso está empezando a explorar ahora y si no se le pone coto, evidentemente, en zonas sobre todo como Cataluña y el País Vasco, aparecerán una detrás de otra, porque cuando una triunfa, esto es como un efecto dominó, va una detrás de otra, ¿no? Y todo surge, primero, tú has hablado antes del coste de la actuación policial, nosotros hablamos mucho de esto, nosotros llamamos el factor coste-recompensa, eso hay que invertirlo, porque si no inviertes eso, lo que tendrás son a miles de policías con motivación evitativa. Yo, si no pongo la mano antes de que se cierre la puerta, si no llego a tiempo a este barrio, nunca me va a pasar nada. Yo vuelvo a mi casa tan feliz. A fin de año me dan la medalla. Me toca este año, llevo 10 años sirviendo, me van a dar la medalla. Tengo sueldo, tengo medalla y estoy tan contento. Si esa motivación evitativa, que es fatal para una sociedad, la convierto en apetitiva, yo quiero ayudar a mi sociedad y voy un poco más allá, pongo la mano porque hay una chica pidiendo auxilio y no me la quiero jugar, voy a entrar por la fuerza. Llego el primero a esa comisaría que están asaltando. Entonces ahí el coste es elevadísimo. 20 años de cárcel, como tú decías, o que te peguen un tiro, te metan una puñalada si llegas sin refuerzos. Claro, si el coste es tan elevado y la recompensa es ninguna, habrá miles de policías con motivación evitativa. Y nosotros hoy en España ya esto valía para los 90, escenario de degradación criminal en España medio-bajo. Para la nueva realidad criminal necesitamos a miles de policías con motivación apetitiva y respaldarles. Tenemos que respaldarles jurídicamente, tienen que tener seguridad jurídica, porque si no vamos a perder todas las calles una detrás de otra. Habló antes Josema de lo que es esas primeras conductas antisociales y nosotros lo definimos en nuestros libros con la escalera de Palacio. Es decir, una escalera de Palacio, una escalera con unos peldaños muy largos, muy grandes al principio, que luego se van estrechando a llegar a la puerta de Palacio. Todo el mundo quiere, los criminales, todos quieren dormir en las habitaciones de los reyes, todos. Si en los primeros peldaños, cuando empiezan a subir, tú no le aplicas coste, criminalidad cuantitativa pero no cualitativa, es decir, ocupas, manteros, pequeños hurtos. Si tú no aplicas coste en esos primeros peldaños, ¿qué dice el criminal? ¿Qué piensa el criminal? Si no hay coste y recompensa, ¿por qué no replicar comportamientos? Aparece la reincidencia. Vuelven a hacer lo mismo porque les sale bien. Y como todo criminal quiere ascender, como toda persona en una empresa, en la empresa del crimen también, quiere tener más estatus y poder, más dinero, quiere seguir subiendo los escalones. Si sigue sin aplicar coste, además de la reincidencia, aparece la escalada. Y lo que era un pequeño hurto, un pequeño ratero, lo convierte en un robo con violencia porque roba más. Y luego se une a una banda y empieza a pegar palos gordos porque el dinero ya no son 500 euros al mes, que era lo que ganaba, ahora está empezando a ganar 3.000 y 4.000. Escalada y reincidencia, se te meten en las habitaciones de Palacio en muy poco tiempo. Hay que aplicar coste. Hay escenarios de degradación criminal donde no se vuelve con políticas sociales y educativas, lo siento, solo se vuelve con políticas de tolerancia cero. Y cuando pacifiques el territorio, entonces sí, políticas sociales y educativas. Las políticas sociales y educativas valen para escenarios de degradación criminal medios bajos. España, finales de los 90, España, principios de este siglo. Para Francia y para la España actual, esas políticas ya no sirven. Ahora ya solo podemos aplicar, como nos demuestra la sociología criminal moderna, Bukele, Bratton en Estados Unidos, Nueva York, solo podemos aplicar políticas de tolerancia cero. Y cuando hayamos pacificado el territorio, entonces sí, educativas y sociales. Has terminado tu intervención mencionando una cosa que es precisamente con la que quiero concluir la entrevista, porque a mí me ha generado chorrocientas mil preguntas internas que no he sido capaz de responder. Decías tolerancia cero, no hay que tolerarlo. Y la verdad es que hoy en día no solamente se tolera, sino que se fomenta de algún modo estas avalanchas masivas de inmigración descontrolada, irregular, etcétera.
Para que la gente se haga una idea, lo he mirado viniendo porque tenía el dato más o menos en la cabeza, pero no certero. En Cataluña, a día de hoy, 1/4 parte de la población es inmigrante y supongo que no estarán contando a la gente, pues quizás de segunda, tercera generación que ya tenga la nacionalidad española. En fin, no es por ponerse aquí, pero en cualquier sociedad mínimamente funcional tiene que haber una dosis de homogeneidad, porque se suele hablar de la multiculturalidad como este regalo divino, etc. No ha funcionado en ninguna parte, nunca. Porque además la multiculturalidad, tal y como se vende, es que no existe. Es decir, no hay ciudades multiculturales. Hay ciudades donde en unos barrios hay unas culturas, donde en otros barrios hay otras culturas, y déjame adivinar en qué barrio creo que quieres estar tú. Claro. ¿Vale? O sea, no hay una mezcolanza absoluta. Claro. Pero nunca ha habido en la historia. Si vas en la Reconquista, pasa lo veo. Las tres culturas. Los judíos estaban con los judíos, tenían su papel, los cristianos con los cristianos, los moros con los moros. Cuando mandaban los moros, los otros se sometían y así podían sobrevivir. Y al contrario de esa ciudad, hay ciudades multiculturales. Shanghái es una ciudad multicultural. Allí hay gente de toda raza, etnia, cultura y tal. Sin embargo, todos dirigidos por el mismo patrón. Hay una norma y de esa norma no se salen, porque si te sales de esa norma te reeducan. Evidentemente para nosotros el sistema de control chino no es el ideal. Claro. Una cámara cada 2 metros, pero tú puedes entrar por una ciudad de Shanghái a las 3 de la madrugada por el callejón más estrecho y angosto y oscuro. Descuida que nadie te ha de robar la cartera, nadie te ha de violentar. Puedes dejar un iPad, un iPhone en una mesa, un sobre con 3.000 euros, volver 2 horas después y ese sobre, ese iPad, ese iPhone van a seguir ahí. Pero claro, eso se ha conseguido a base de una presión enorme y de una restricción de libertades gigantesca. Hombre, creemos que no hace falta llegar a eso. Creemos que hay unos medios para que con un uso adecuado de la fuerza policial y del modelo policial, de la gestión política, no haya o no haga falta vulnerar los derechos y libertades. Si nosotros, ciudadanos europeos, nos estábamos comportando de forma razonablemente bien, con unas tasas de criminalidad muy bajas, a finales del siglo XX, la primera década del siglo XXI, de alguna manera lo habremos conseguido, ¿no? Bueno, ¿cuál es el elemento que de repente ha distorsionado esa línea que llevábamos? Pues atajemos ese elemento distorsionador, nada más, es muy sencillo. Sí, incluso en los estados más modernos, que hemos hecho mención a la Reconquista, y a las 3 culturas, no, en Estados Unidos. En Estados Unidos, que tú puedes decir, es un país multicultural y es un país del primer mundo y es una potencia, sí. ¿Y cómo se ha conseguido eso? Se ha conseguido eso porque había un corpus y todos tenían que aceptar ese corpus, que es lo que no está haciendo España ahora, lo que no hizo Francia. Es decir, de procesos de aculturación, aquí no, ninguna. Tú vas a Estados Unidos y justo cuando se empieza a perder eso es cuando también se deteriora el país. Pero durante décadas tú vas a Estados Unidos, da igual que el político que hablara fuera negro, fuera hispano, fuera de origen alemán, fuera lo que sea. Su discurso acababa con el God Bless America, la bandera en todo lo alto y todos firmes. Y así, sí. Claro, y somos todos de muchas culturas, sí, de muchas culturas, todos bajo bandera norteamericana y Dios por testigos, siempre. Y Samuel, se vulnera el God Bless America cuando empezamos con la nación del Islam, recordemos el siglo pasado, el famoso mito de Martin Luther King, Malcolm X, ahí empezamos con unas distorsiones que son vendidas como modelos sociales de heroicidad, como lucha por los derechos civiles. Sí, evidentemente, hay lucha por los derechos civiles, pero también hay una distorsión oculta e interesada. Ahora nos hemos llevado las manos a la cabeza cuando nos hemos enterado que los hermanos musulmanes estaban metiendo el hocico en todas partes en Francia con el fin de arrimar el asco a su sardina. O sea, de modificar por completo la sociedad europea a los intereses del Islam. Esto ya ha pasado el siglo pasado en Estados Unidos. Ahora alguien se sorprende. ¿No se podía saber? Bueno, no lo podrías saber tú, que eres un merluzo y no quieres ver la realidad de la vida. O sea, las distorsiones que ha habido en Estados Unidos, en Europa, o las que va a haber a lo largo y ancho del mundo, ha sido porque una forma distinta de civilización, como es el Islam, ha intentado interponerse o atacar, no digo atacar en el mal sentido, sino hacer lo que llamábamos, lo que he venido llamando al principio, yihad primaria. Llevarnos al Islam, ¿no? Interferir con esta sociedad. Bueno, pues parte de los flujos migratorios, que empezamos la entrevista así, vienen también de ese intento por desestabilizar la sociedad para convertirla al Islam. Se han invertido miles de millones en eso. Y nuestros agentes políticos europeos no son ni siquiera conscientes de que están trabajando para ellos. Ni siquiera conscientes. En su buenismo, en su progresía y su estulticia máxima, no se enteran ni de para quién están trabajando. Yo precisamente quería ir. La verdad es que tampoco soy historiador y tengo un conocimiento milimétrico de la historia, pero sí que me parece que hoy en día se está produciendo una anomalía histórica, porque absolutamente siempre ha habido civilizaciones que precisamente por la abundancia que han tenido, quizás se han relajado, se han convertido pues quizás en más débiles, etcétera, y otras civilizaciones que por pasarlas, en fin, peores,
han tenido que adquirir brío, vigor, ha llegado un momento en el que ha llegado una confrontación. Claro. Y la que estaba acomodada ha luchado y ha perdido. Y yo la anomalía histórica la veo en que no se está luchando, sino que nos estamos suicidando. Totalmente de acuerdo. Yo ahí veo una anomalía histórica que te llama muchísimo la atención porque ni siquiera se planta una lucha que a lo mejor la perdemos, sino que ponemos directamente una alfombra roja y yo me quedo petrificado. Entonces, la pregunta que os quería hacer, que sé que es una pregunta compleja, es, en fin, ¿se está Europa comportando de este modo por estupidez? ¿Qué interés hay? Mira, yo no me creo que los políticos estén aceptando que vengan oleadas de inmigrantes por una cuestión humanitaria. No me la creo. El tema de las pensiones me parece que tampoco se sostiene. De hecho, el último gobernador del Banco de España, creo que como reducción al absurdo para dejarle eso a Escrivá encima de la mesa, dijo que si queremos seguir con este modelo, de aquí a 2053 hacen falta 25 millones más de inmigrantes que trabajen, que vendrán con sus familias. El otro día en el Madrid Economic Forum, compañeros economistas demostraron que eso no se sostiene por ningún sitio y que son, pues bueno, son mensajes, programación, es pura programación. Es que además, incluso omitiendo el término numérico, tratar de sostener las pensiones a través de la inmigración implica, por lo menos diría que 5 falacias, que es suponer que toda la gente que viene puede trabajar, 2, quiere trabajar, 3, encuentra trabajo, 4, trabaja en A, y 5, trabajando en A, su cotización es lo suficiente como para sostener la pensión de uno que se acaba de jubilar de Telefónica. Y ya estaría, te acabas de cargar toda la política de... Pues es cierto, así, Álvaro. Si vamos deshojando la margarita, pues por razones humanitarias yo no me lo creo, por pensiones yo no me lo creo. Van quedando pocas explicaciones porque yo, sinceramente, no sé cómo lo veréis vosotros, pero no veo simplemente una tolerancia regañadientes, sino un fomento activo. Sí, pero... Entonces, ¿por qué creéis vosotros que se fomenta esto con todas las externalidades negativas que tiene, de inseguridad, de zonas no-go, de imposición cultural, etcétera? Eso también está escrito ahí. Es que al principio pudo haber unos intereses políticos y económicos que suelen confluir, como tú sabes. Es decir, tú tienes intereses económicos, vas a Bruselas, compras a los que haya que comprar y ya tienes intereses políticos. Es bastante sencillo. Además, teniendo en cuenta que los líderes de hoy son los ávalos de turno, son bastante fáciles de comprar. Tampoco nos podemos engañar. Entonces, esto al principio seguro que fue un plan donde se preveía la necesidad de esta mano de obra nueva, a un coste laboral mucho más bajo, diferente, tal. Pero el plan se les va de las manos en un momento, porque entra las mafias en juego, entran los grandes grupos criminales, comienzan a ganar mucha pasta, no quieren dejar de ganar mucha pasta, las rutas están abiertas, los canales están dirigidos, el plan está establecido, cómo se sale, cómo se encuentran en el mar, qué grupos apoyan, que también ganan mucho dinero, ONGs, todo esto, cómo lo rescatan, cómo los traen aquí, y llega un momento en que se les va de las manos. Ese momento ya ha llegado. Y ahora mismo yo estoy seguro que los líderes europeos no quieren seguir con esto. El problema es, y eso es lo que también decimos ahí, ¿qué líder ahora se planta y dice, nos equivocamos? Hemos puesto en peligro a vuestros hijos con estos flujos migratorios. Nos equivocamos. No vuelvan a ganar unas elecciones. No vuelve, se admite eso. Es una huida hacia adelante. Claro, no quieren perder la poltrona de los siguientes 4 años. Y solo la perderán cuando sus asesores les digan, no, la gente ya no la engañáis ni con el telediario. Es decir, no os va a votar nadie. Y entonces ese es el momento, que es lo que está pasando en Europa, 40 años de socialdemocracia sueca se acaban. E Italia llega Meloni. Francia le pegan unas elecciones. ¿Por qué? Por el crimen. Porque la gente llega un momento que quiere peligrar lo propio, lo suyo, afora el instinto más básico de protección de la prole, que es un instinto atávico que tenemos, que se superpone al resto de instintos, aflora eso y cambia por primera vez abruptamente el sentido del voto. Y lo que era la Europa tradicional, donde tu partido político era tu equipo de fútbol, daba igual lo que robara, porque como los otros roban más, pues yo sigo votando a este. Eso cambia solo con el crimen. Y eso es lo que está viviendo Europa ya. Y ahora los líderes, por primera vez en Europa, que todavía no ha llegado en España, faltan unos años, lamentablemente, los líderes europeos, sus asesores les han dicho, oye, o cambias la política migratoria o no te vota nadie. Y es cuando Magdalena Andersson, que destroza Suecia, sale antes de unas elecciones y dice, hemos sido muy ingenuos con la inmigración ilegal, se han constituido sociedades paralelas fruto del crimen, estamos poniendo en peligro nuestra civilización. No lo hizo mientras subían las migraciones a niñas. Lo hizo cuando bajó la intención de voto. Los líderes en Europa ya saben que este es un mal plan y que van a tener que revertirlo. Lo que no saben es cómo pueden revertirlo sin perder las elecciones, porque tienen que asumir que el plan era suyo. Entonces, cuanto primero aparezcan líderes europeos que no tienen detrás ese bagaje, no tienen detrás ese condicionante, con los Meloni, los Le Pen, pues primero saldremos de esta. Pero todos saben ya que esto es un monumental error. Los de izquierdas, los de derechas, los del PP, los del PSOE,
Todos, en las elecciones francesas que gana Le Pen y no logra gobernar, yo vi la primera entrevista de Mélenchon. Mélenchon es como el Pablo Iglesias de aquí, ¿no? En la primera entrevista ya habló de volver a legislar sobre las reagrupaciones, el año que estaban haciendo las reagrupaciones en Francia, a nuestro modelo de vida, en la primera entrevista. Es decir, ya tiene asesores que le dicen, muchacho, cambia el discurso o no tienes un sillón de estos más en tu vida. Y eso es lo triste, que van a negar el problema hasta el final, hasta que la intención de voto caiga, y entonces sí, como pasa en otros países europeos, saldrán diciendo ha llegado la hora de ponerse firmes frente a los procesos migratorios, porque y ya lo estás oyendo en Macron, en todos los que han generado el problema, ya estás oyendo el cambio de discurso. Nosotros llegamos 10 años tarde, el nivel criminal en España no es el de Francia ni el de Italia todavía, por lo tanto, lamentablemente, nuestros líderes políticos del PP y el PSOE, que son los que nos han traído hasta aquí, todavía no han cambiado el discurso. Te lo aseguro. Vuelve a entrevistarnos dentro de 5 o 6 años. No hay líder en España de PSOE y de PP que no hable de ser firmes contra la inmigración ilegal, de que se acabó, de que el experimento salió mal y que a partir de ahora vuelve a entrevistarnos dentro de 4 o 5 años y veréis que todos dicen lo mismo que Josema Vallejo y Samuel Vázquez han dicho hoy aquí. Josema. Pues que evidentemente había un plan, pero yo soy siempre de la opinión que nunca atribuyas a la maldad lo que puede explicar la estupidez. Sí. Y bueno, pues es que tenemos lo que tenemos. En Cataluña y en el País Vasco, que artificialmente dirigieron flujos migratorios que no venían de Sudamérica, sino que venían del Magreb. ¿Para qué? Pues para tener personas a las que poder adoctrinar en su ideología independentista, porque no necesitaban el castellano, necesitaban el español. Pues bueno, eran tan imbéciles, por eso digo que el plan estaba ahí. El plan era, vamos a traernos gente que no tenga ni nuestra cultura ni nuestro idioma, porque así eliminamos cualquier atisbo de españolidad en nuestros territorios catalanes y vascos. Podremos con ellos. Ese era el plan, pero la estupidez viene con que encargan esa gestión a gente que es progre de naturaleza y que es absolutamente idiota. Entonces dicen, no, hombre, esta gente tenemos que dejarla que se desarrolle culturalmente como vienen de sus países, ¿no? Con esos famosos métodos de aculturación, el melting pot, bueno, en fin, todas esas tonterías. Vamos a dejarlos que se desarrollen. Vale, ¿los habéis dejado desarrollarse? ¿Qué ocurre? Pues que tenéis en Abando, machetazo, día sí, día también, el casco viejo, aquellos jóvenes abertzales que tenían aquello... Bueno, eran los amos y señores de aquel territorio, expulsaban a cualquier español con bandera española, pues ya no son los amos del territorio, han sido sustituidos también. En Cataluña también van los machetazos, va la heroína otra vez, está apareciendo, las bandas pakistaníes, las bandas de bangladesís, en fin. Ya nadie habla catalán, ya nadie habla vasco, tienen unos índices de delincuencia altísimos. El plan se les ha ido al cuerno. ¿Por qué? Pues porque han dejado la gestión a la estupidez, a la progresía que creía que por el mero devenir de los tiempos iba a hacer que estas personas se integraran. No se integran a la fuerza o casi a la fuerza como para que se integren por sus propios medios. No quieren, no les interesa y no lo van a hacer en la vida. A mí, hablando de inmigración y votos, y os prometo que esta ya es la última pregunta, hay algo que me genera bastantes preocupaciones, que es lo siguiente. Dentro de lo que es la tendencia europea, que es cierta, de bajarse del carro de la inmigración, yo noto todavía una excepción que es precisamente la española. Pedro Sánchez el año pasado, no recuerdo exactamente a qué país se refería, pero hablaba de regularizar en masa no sé cuántos y de traer a no sé quintos y de homologar no sé cuántos títulos universitarios. Carlos Quero, por ejemplo, viene insistiendo de forma habitual en que se está produciendo un récord y una escalada monumental en la concesión de nacionalidades en los últimos años, desde que el PSOE lleva en el poder básicamente. Sí, es una barbaridad. O sea, es una cosa absolutamente disparatada. Entonces, ¿veis también o creéis que puede existir la posibilidad de querer, y digámoslo claro, comprar votos de esta forma? Es decir, conceder nacionalidades que saben quién les ha concedido esa nacionalidad, que saben las ayudas suyas de quién dependen para metérselos en el bolsillo y de esta forma a ver si aupamos un poquito las... Yo voy a terminar, dejo a Samuel que acabe, solo diciendo de que este sistema, que es tremendamente injusto, además de querer llevarse todos los votos, toda la ideología, porque lo que buscan es mentes que programar, eso es lo único que buscan. Se está generando una situación de tremenda injusticia, porque estamos hablando desde el principio del inmigrante, ¿no? Como señalándolo como culpable de no. El inmigrante ahora mismo es víctima, sobre todo aquel, que los hay y muchos,
que sí que tienen de verdad un proyecto de vida. Un proyecto de vida que no es ese proyecto de vida programado por las élites, que quieren venir aquí a buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias, que están dispuestos a venir a aportar, a trabajar mucho, a trabajar bien, que les gusta nuestro modo de vida y que quieren compartirlo con nosotros. Esa es la principal víctima. Esa es la principal víctima. Y a partir de ahí, todo lo que se haga con los inmigrantes, sean utilizados para la obtención de votos, para cualquier otro fin espurio, como es un trabajo en semiesclavitud o un trabajo de baja cualificación, es nefasto. O sea, aquí nosotros, lejos de estar en contra del inmigrante, y eso no, Samuel lo hemos dicho muchas veces, no, pero es que conviene matizarlo al final porque, desgraciadamente, bueno, la gente que nos ve es inteligente, ¿no? Pero conviene porque luego todos estos discursos se sacan de contexto. No. Nosotros, si precisamente lo que estamos es a favor del emigrante. Nosotros lo que queremos es que el emigrante no tenga que emigrar. El mismo derecho que he tenido yo a no tener que salir de mi tierra porque en mi tierra he tenido las oportunidades, es lo que nosotros queremos que tenga ese señor que vive en Somalia, en Mali, en Senegal, donde sea. Queremos que él tenga allí sus oportunidades y que si decide venir aquí, que sea a motu propio porque tiene un plan de vida, un proyecto de vida y no porque nadie lo haya programado y lo haya engañado. Y claro, lo que dice Josema, y tú dices, no, eso por supuesto, pero es que la cantidad de manipulación que hay. No, es asombrosa. Es decir, yo ahora que soy portavoz nacional y voy a dar lo que se llama canotazos, que es la atención a medios, ahí donde voy, pues ahora vengo a Andalucía, he estado en Castilla también, que ha llegado un momento que cuando me veo el vídeo, y yo no lo veo, suele mandármelo a mi mujer, que es la que me ve todo, y me dice, mira lo que te han puesto. Yo doy el canotazo, y ya llegó un momento, el otro día me parece que lo pasó en Valladolid, ya estaba tan harto de la manipulación, de los medios públicos o regados con publicidad institucional, tan harto que al acabar la atención a medios les dije, mira, me vais a perdonar todos. Había muchos medios, ¿vale? Digo, me vais a perdonar todos. Yo sé que tenéis jefes, lo sé. Pero yo acabo de decir y relacionar el incremento delincuencial en Valladolid en los últimos 7 años. Las violaciones me parece que eran un 500%, una burrada. El incremento criminal con el desborde, es decir, con la inmigración ilegal masiva, no con la inmigración. Con la inmigración ilegal masiva, si sois tan amables, por favor, de no manipular mi mensaje, me fui. Me mandó mi mujer el vídeo de la televisión pública en Castilla y León, titular, el portavoz nacional de Vox vuelve a relacionar la inmigración con delincuencia. ¿Y cómo lucho yo contra eso? Solo se lucha de una manera, en las nuevas autopistas de comunicación que no tienen control político como esta y son autopistas de la libertad. Por eso, los jóvenes ahora entre 18 y 24 años, como bien sabes, el partido con más intención de voto es Vox, porque están informados por autopistas de comunicación que son libres, que tienen espíritu crítico, que te dan pros y contras, que donde escuchan lo que no escuchan jamás en los medios controlados desde el poder político, que eran todos, hasta la llegada de la tecnología del siglo XXI, eran todos, ¿vale? Y ese es su peligro. Ese es el peligro, que nuestros jóvenes son pocos, como bien sabes, la tasa de natalidad es la que es, y además de ser pocos, al tener estas nuevas autopistas de información no se dejan engañar. Y ahí entra el plan B del que tú hablas. Necesitan miles de jóvenes nuevos. Son capaces de tragarse 2 horas de entrevista con criterio en vez de leer un titular. O sea, un titular. Ese es el gran peligro. Es claro. Gente que se traga 2 horas de entrevista, no aquí, en muchísimos canales de YouTube, en vez de leer un titular. Samuel Vázquez relaciona otra vez, porque es que no tiene remedio este muchacho, inmigración con delincuencia. Y eso nos lleva a tu pregunta, que es la pregunta con la que has querido cerrar. Si los jóvenes ya no me hacen caso, ya no los puedo engañar, ¿por qué no traer jóvenes de otro sitio, nacionalizarlos, que sean mucho más manipulables porque me deben todo a mí? Han llegado gracias a mí, tienen una casa gracias a mí, tienen una subvención, una ayuda, lo que fuere, una paga gracias a mí. Cuando yo diga algo, ¿van a cuestionar mi mensaje? No van a cuestionar mi mensaje. ¿Existe un proceso de perversión del voto con la llegada masiva? Yo estoy absolutamente seguro que sí. Cuanto primero la sociedad española se dé cuenta de lo que ha hecho el bipartidismo con esto, que es hacer política, ya lo siento, es que lo tengo que decir, lo siento. Cuando vengo a estos sitios como miembro de la asociación, como presidente, intento ser todo lo político que puedo. Intento. Pero la realidad es que tenemos 2 partidos políticos y una sola ideología, y un solo proyecto político. Llevamos 40 años gobernados por el proyecto político del socialismo. Cuando gana el PSOE y cuando pierde el PSOE. Hay 3 grandes ejes, como te dije, de políticas en el siglo XXI. Clima, ideología de género e inmigración. A los 3 se ha sometido el PP. A los 3. Y como me acabas de hacer esta pregunta, antes de ayer Feijóo anunció la creación de una nueva oficina donde se va a intentar acaparar los votos de lo que ellos llaman nuevos españoles. Bien, el PP nunca se enfrenta al problema que te pone el PSOE encima de la mesa. Simplemente se limita a gestionar el problema. Eso es una condena para tus hijos. Cuando primero te enteres de esto, mejor.
No, menuda democracia. Si no te gusta el pueblo, cambias el pueblo. Pues bueno, así vamos. En fin, os he prometido que era la última pregunta. Sé que sois personas ocupadas, no os quiero secuestrar más que las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Josema, muchísimas gracias. No, gracias siempre a vosotros. Samuel, muchísimas gracias también. Espero que esta entrevista os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en el siguiente programa.